Miércoles, 6 de septiembre, 1961. Hoy, al atardecer, volvimos al tema de la hierba del diablo. Creo que deberíamos empezar otra vez con esa planta, dijo de pronto don Juan. Tras un silencio cortés pregunté. ¿Qué va usted a hacer con las plantas? Las plantas que saqué y corté son mías, dijo. Es como si fueran yo mismo, con ellas voy a enseñarte la manera de domar a la hierba del diablo. ¿Cómo lo hará usted? La hierba del diablo se divide en partes. Cada parte es distinta, cada una tiene su propósito y su servicio únicos. Abrió la mano izquierda y midió sobre el piso desde la punta del pulgar hasta la del dedo anular. Esta es mi parte. Tú medirás la tuya con tu propia mano. Ahora bien, para establecer dominio sobre la hierba del diablo, debes empezar por tomar la primera parte de la raíz. Pero como yo te he traído con ella, debes tomar la primera parte de la raíz de mi planta. Yo la he medido por ti, de modo que en realidad es mi parte la que debes tomar al principio. Entró en la casa y sacó uno de los bultos de arpillera. Se sentó y lo abrió. Advertí que era la planta macho. También noté que solo había un pedazo de raíz. Don Juan tomó el trozo restante de los dos originales y lo sostuvo frente a mi cara. Esta es mi primera parte, dijo. Yo te la doy. Yo mismo la he cortado para ti. La he medido como mía, ahora te la doy. Por un instante, se me ocurrió que debería masticar la raíz como una zanahoria, pero él la metió en una bolsita blanca de algodón. Fue a la parte trasera de la casa. Allí tomó asiento en el piso, cruzando las piernas, y con una mano redonda empezó a macerar la raíz dentro de la bolsa. Trabajaba sobre una piedra lisa que servía de mortero. De vez en vez lavaba las dos piedras, conservando el agua en un pequeño recipiente plano, labrado en un trozo de madera. Al golpear cantaba, en forma muy suave y monótona, una cantilena ininteligible. Cuando hubo convertido la raíz en una pulpa blanda dentro de la bolsa, la colocó en el recipiente de madera. Volvió a meter allí el metate y la mano, llenó de agua la palangana y después la llevó a una especie de bebedero rectangular para cerdos colocado contra la cerca trasera. Dijo que la raíz debía remojarse toda la noche y tenía que dejarse afuera de la casa para que recibiera el sereno. Si mañana es día de sol y calor, será muy buena señal. Domingo, 1 grado de septiembre, 1961. El jueves 7 de septiembre fue un día muy claro y caluroso. Don Juan parecía muy complacido con el buen augurio y repitió varias veces que probablemente yo le había caído bien a la hierba del diablo. La raíz se había remojado toda la noche, y a eso de las 10 de la mañana fuimos detrás de la casa. Él sacó la palangana de la artesa, la puso en el suelo y se sentó al lado. Tomó la bolsa y la frotó contra el fondo. La alzó unos centímetros por encima del agua y la exprimió, para luego dejarla caer. Repitió los mismos pasos 3 veces más, luego desechó la bolsa, tirándola en la artesa, y dejó la palangana bajo el sol ardiente. Regresamos 2 horas después. Don Juan sacó una tetera de tamaño mediano, con agua amarillenta hirviendo. Ladeó la palangana con mucho tiento y vació el agua de encima, conservando el sedimento espeso acumulado en el fondo. Vació el agua hirviendo sobre el sedimento y dejó nuevamente la palangana en el sol. Esta secuencia se repitió 3 veces a intervalos de más de 1 hora. Finalmente, vació casi toda el agua de la palangana, inclinó esta a modo de que recibiera el sol del atardecer, y la dejó. Cuando regresamos horas después, estaba oscuro. En el fondo de la palangana había una capa de sustancia gomosa. Parecía almidón a medio cocer, blancuzco o gris claro. Había quizá toda una cucharada cafetera de esa sustancia. Don Juan llevó la palangana a la casa, y mientras él ponía agua a hervir, yo quité trozos de tierra que el viento había echado en el sedimento. Se rió de mí. Ese poquito de tierra no le hace daño a nadie. Cuando el agua hervía, virtió poco más o menos una taza en la palangana. Era la misma agua amarillenta usada antes. Disolvió el sedimento formando una especie de sustancia lechosa. ¿Qué clase de agua es esa, don Juan? Agua de flores y frutas de la cañada. Vació el contenido de la palangana en un viejo jarro de barro que parecía florero. Todavía estaba muy caliente, de modo que sopló para enfriarlo. Tomó un sorbo y me pasó el jarro. Bebe ya, dijo. Lo tomé automáticamente, y sin deliberación bebí toda el agua. Era un poco amarga, aunque su amargor era apenas perceptible. Lo que resaltaba mucho era el olor acre del agua. Olía a cucarachas. Casi inmediatamente empecé a sudar. Me dio mucho calor y la sangre se me agolpó en las orejas. Vi una mancha roja delante de mis ojos, y los músculos de mi estómago empezaron a contraerse en dolorosos retortijones. Tras un rato, aunque ya no sentía dolor, empecé a enfriarme. El sudor literalmente me empapaba. Don Juan me preguntó si veía negrura o manchas negras frente a mis ojos.
Le dije que lo veía todo rojo, mis dientes castañeteaban a causa de un nerviosismo incontrolable que me llegaba en oleadas, como irradiando del centro de mi pecho. Luego me preguntó si tenía miedo. No encontraba yo sentido a sus preguntas. Le dije que obviamente tenía miedo, pero él me preguntó nuevamente si tenía miedo de ella. No comprendía a qué se refería y dije que sí. Él rió y dijo que yo no tenía miedo en realidad. Me preguntó si seguía viendo rojo. Todo lo que yo veía era una enorme mancha roja frente a mis ojos. Tras un rato me sentí mejor. Gradualmente desaparecieron los espasmos nerviosos, dejando solo un cansancio doliente, agradable, y un intenso deseo de dormir. No podía tener los ojos abiertos, aunque aún oía la voz de don Juan. Me dormí, pero la sensación de estar sumergido en un rojo profundo persistió toda la noche. Incluso soñé en rojo. Desperté el sábado, alrededor de las 3 de la tarde. Había dormido casi 2 días. Tenía una leve jaqueca y el estómago revuelto, y dolores intermitentes, muy agudos, en los intestinos. A excepción de eso, todo era como un despertar ordinario. Encontré a don Juan dormitando frente a su casa. Me sonrió. Todo salió muy bien la otra noche, dijo. Viste rojo y eso es todo lo que importa. ¿Qué habría pasado si no hubiera visto rojo? Habrías visto negro, y eso es mala señal. ¿Por qué es mala? Cuando un hombre ve negro, quiere decir que no está hecho para la hierba del diablo, y vomita las entrañas, todas verdes y negras. Y se muere. No creo que nadie muera de esto, pero sí se puede enfermar por mucho tiempo. ¿Qué les pasa a quienes ven rojo? No vomitan, y la raíz les produce un efecto de placer, lo cual significa que son fuertes y de naturaleza violenta. Eso le gusta a la hierba. Así es como incita. Lo único malo es que los hombres terminan siendo esclavos suyos a cambio del poder que les da. Pero sobre esas cosas no tenemos control. El hombre vive solo para aprender. Y si aprende es porque esa es la naturaleza de su suerte, para bien o para mal. ¿Qué debo hacer luego, don Juan? Luego debes plantar un brote que he cortado de la otra mitad de la primera parte de raíz. Tú la otra noche tomaste la mitad, y ahora hay que meter en la tierra la otra mitad. Tiene que crecer y dar semilla antes de que puedas emprender la verdadera tarea de domar a la planta. ¿Cómo la domaré? La hierba del diablo se doma por la raíz. Paso a paso, debes aprender los secretos de cada parte de la raíz. Debes tomarlas para aprender los secretos y conquistar el poder. Se preparan las distintas partes en la misma forma en que usted preparó la primera. No, cada parte es distinta. ¿Cuáles son los efectos específicos de cada parte? Ya te dije, cada una enseña una forma distinta de poder. Lo que tomaste la otra noche no es nada todavía. Cualquiera puede con eso, pero solo el brujo puede tomar las partes más hondas. No puedo decirte qué hacen porque todavía no sé si ella irá a tomarte. Hay que esperar. Cuando me dirá, entonces. Cuando tu planta crezca y dé semilla. Si cualquiera puede tomar la primera parte, ¿para qué se usa? Diluida, es buena para todas las cosas de la hombría, gente vieja que ha perdido el vigor, o jóvenes que buscan aventuras, o hasta mujeres que quieren pasión. Dijo usted que la raíz se usa solo para el poder, pero veo que también se usa para otras cosas aparte del poder. Estoy en lo cierto. Me miró durante un rato muy largo, con una mirada firme que me hizo sentir incómodo. Sentí que mi pregunta lo había enojado, pero no podía comprender por qué. La hierba se usa solo para el poder, dijo finalmente con tono seco, severo. El hombre que quiere recobrar su vigor, la gente joven que busca soportar la fatiga y el hambre, el hombre que quiere matar a otro hombre, la mujer que quiere estar caliente, todos desean poder. Y la hierba se lo da. ¿Sientes que la quieres? Preguntó tras una pausa. Siento un vigor extraño, dije, y era verdad. Lo había advertido al despertar y lo sentía entonces. Era una sensación muy peculiar de incomodidad, de amargura. Todo mi cuerpo se movía y se estiraba con ligereza y fuerza inusitadas. Tenía comezón en los brazos y en las piernas. Mis hombros parecían henchirse, los músculos de mi espalda y de mi cuello me hacían sentir deseos de empujar árboles o frotarme contra ellos. Me sentía capaz de demoler un muro. No dijimos más. Estuvimos un rato sentados en el zaguán. Noté que don Juan se estaba quedando dormido. Cabeceó un par de veces y luego, sencillamente, estiró las piernas, se acostó en el piso con las manos tras la cabeza y se durmió. Me levanté y fui detrás de la casa, donde quemé mi energía física extra limpiando la basura. Don Juan, recordaba yo, había dicho que le gustaría que yo lo ayudase a limpiar detrás de su casa. Más tarde, cuando él se despertó y vino al traspatio, yo me hallaba más relajado. Nos sentamos a comer, y durante la comida me preguntó 3 veces cómo me sentía. Siendo esto una rareza, terminé por preguntar. ¿Por qué le preocupa cómo me siento, don Juan? Espera que tenga una mala reacción por haber tomado el jugo. Rió.
Pensé que se estaba portando como un niño travieso que ha armado una jugarreta e investiga los resultados de vez en cuando. Todavía riendo, dijo. No pareces enfermo. Hace rato, hasta me hablaste mal. No es cierto, don Juan, protesté. No recuerdo haberle hablado nunca así. Tomé muy en serio ese punto porque no recordaba haberme sentido molesto con él. Saliste en su defensa, dijo. ¿En defensa de quién? Estabas defendiendo a la hierba del diablo. Ya parecía su amante. Yo iba a protestar aún más vigorosamente, pero me contuve. De veras no me di cuenta de que estaba defendiéndola. Claro que no, ni siquiera te acuerdas de lo que dijiste, ¿verdad? No, no me acuerdo. Tengo que admitirlo. Ya ves, así es la hierba del diablo. Se te cuela como una mujer. Ni siquiera te das cuenta. Todo lo que sabes es que te hace sentirte bien y con poder, los músculos se hinchan de vigor, los puños dan comezón, las plantas de los pies arden por perseguir a alguien. Cuando un hombre la conoce es cuando de veras se llena de ansias. Mi benefactor decía que la hierba del diablo se queda con los hombres que quieren poder y se deshace de los que no pueden con ella. Pero el poder era más común entonces, se buscaba con más ganas. Mi benefactor era un hombre poderoso y, según lo que me dijo, su benefactor era todavía más dado a buscar poder. Pero en esos días había razón para ser poderoso. ¿Piensa usted que ya no hay razón para el poder en estos días? El poder está bien para ti, ahora. Eres joven. No eres indio. ¿Acaso la hierba del diablo sea buena en tus manos? Parece que te gustó. Te hizo sentirte fuerte. Yo mismo sentí todo eso. Y sin embargo no me gustó. ¿Puede decirme por qué, don Juan? No me gusta su poder. Ya no sirve de nada. En otros tiempos, como aquellos de los que mi benefactor me contaba, había razón para buscar poder. Los hombres realizaban hazañas fenomenales, eran admirados por su fuerza y temidos y respetados por su saber. Mi benefactor me contaba historias de hazañas verdaderamente fenomenales que se realizaron hace mucho, mucho. Pero ahora nosotros, los indios, ya no buscamos ese poder. Hoy en día, los indios usan la hierba para darse friegas. Usan las hojas y las flores para otras cosas, hasta dicen que les curan los granos. Pero no buscan su poder, un poder que actúa como un imán, más potente y más peligroso de manejar cuanto más se ahonda la raíz en la tierra. Cuando uno llega a los 4 metros, dicen que algunos han llegado a encontrar el sitio del poder permanente, poder sin fin. Muy pocos seres humanos han hecho esto en el pasado, y nadie lo hace hoy. Te lo digo, nosotros los indios ya no necesitamos el poder de la hierba del diablo. Creo que poco a poco hemos perdido el interés, y ahora el poder ya no importa. Yo mismo no lo busco, y sin embargo una vez, cuando tenía tu edad, también sentía por dentro su hinchazón. Te sentía como tú te sentiste hoy, solo que 500 veces más fuerte. Maté a un hombre con un solo golpe de mi brazo. Podía aventar peñascos, peñascos enormes que ni 20 hombres podían mover. Una vez salté tan alto que tronché las copas de los árboles más altos. Pero todo eso fue de balde. Lo único que hacía era asustar a los indios, nada más a los indios. Los demás, que no sabían nada de eso, no lo creían. Veían un indio loco, o bien algo que se movía en las copas de los árboles. Estuvimos callados largo tiempo. Yo necesitaba decir algo. Era distinto cuando había gente en el mundo, prosiguió, gente que sabía que un hombre podía convertirse en león de montaña o en pájaro, o que un hombre podía volar así nomás. Por eso ya no uso la hierba del diablo. ¿Para qué? Para asustar a los indios. Y lo vi triste, y una honda simpatía me llenó. Quise decirle algo, aunque fuera una perogrullada, tal vez, don Juan, ese sea el destino de todos los hombres que quieren saber. Tal vez, dijo suavemente. Jueves, 23 de noviembre, 1961. Al llegar en el auto, no vi a don Juan sentado en su zaguán. Eso me pareció extraño. Lo llamé en voz alta y su nuera salió de la casa. Está adentro, dijo. Resultó que don Juan se había dislocado el tobillo varias semanas antes. Había hecho su propio enyesado remojando tiras de tela en una papilla de cacto y hueso molido. Las tiras, atadas estrechamente en torno del tobillo, habían formado al secarse un molde ligero, ajustado. Tenía la dureza del yeso, pero no su amplitud de volumen. ¿Cómo pasó? Pregunté. La nuera, una yucateca, que lo estaba atendiendo, me contestó. Fue un accidente. Se cayó y casi se rompe el pie. Don Juan rió y esperó que la mujer saliera de la casa antes de responder. ¿Qué accidente ni qué nada? Tengo cerca una enemiga. La Catalina. Me empujó en un momento de debilidad y yo caí. ¿Por qué hizo eso ella? ¿Por qué quería matarme? Por eso. Estuvo aquí con usted. Sí. ¿Por qué la dejó entrar? Yo no la dejé. Ella entró volando. Como dice. Es chanate. Y muy buena para eso.
Me cogió desprevenido. Ha estado tratando de acabarme desde hace mucho. Esta vez anduvo muy cerca. Dijo usted que es un chanate. Digo, ¿es la Catalina un pájaro? Ahí vas otra vez con tus preguntas. Es un chanate. Igual que yo soy un cuervo. Soy un hombre o un pájaro. Soy un hombre que sabe cómo volverse pájaro. Pero hablando otra vez de la Catalina, es una bruja del demonio. Su intención de matarme es tan fuerte que a duras penas logré quitármela de encima. El chanate se metió hasta mi casa y no pude detenerlo. ¿Puede usted convertirse en pájaro, don Juan? Sí, pero eso es algo que veremos después. ¿Por qué quiere matarlo? Oh, hay un viejo problema entre nosotros. Se pasó de la raya, y ahora parece que tendré que acabar con ella antes de que ella acabe conmigo. ¿Va usted a usar brujería? Pregunté con gran expectación. No seas tonto. Ninguna brujería trabajaría contra ella. Tengo otros planes. Algún día te los diré. ¿Puede su aliado protegerlo de ella? No. El humito nada más me dice qué hacer. Luego yo debo protegerme solo. Y Mezcalito. ¿Puede protegerlo de ella? No. Mezcalito es un maestro, no un poder que se use por motivos personales. Y la hierba del diablo. Ya te dije que debo protegerme solo, siguiendo las indicaciones de mi aliado el humito. Y hasta donde yo sé, el humito puede hacer cualquier cosa. Si quieres saber de lo que sea, el humo te dice. Y no solo te da conocimiento, sino también los medios para proseguir. Es el aliado más maravilloso que un hombre pueda tener. Es el humito el mejor aliado posible para todo el mundo. Todos nosotros no somos iguales. Muchos le tienen miedo y no lo tocan, ni siquiera se le acercan. El humito es como todo lo demás, no se hizo para todos nosotros. ¿Qué clase de humo es, don Juan? El humo de los adivinos. Había en su voz una reverencia perceptible, un estado de ánimo que yo nunca había notado anteriormente. Empezaré por decirte exactamente lo que me dijo mi benefactor cuando empezó a enseñarme acerca de él. Aunque en ese entonces, igual que tú ahora, yo no tenía modo de entender. La hierba del diablo es para los que quieren poder. El humito es para los que quieren observar y ver. Y en mi opinión, el humito no tiene rival. Una vez que un hombre entra en su campo, todos los otros poderes están a su disposición. Es magnífico. Y por supuesto, requiere una vida entera. Años nada más para familiarizarse con sus dos partes vitales, la pipa y la mezcla de fumar. La pipa me la dio mi benefactor, y después de tantos años de acariciarla se ha vuelto mía. Se ha hecho a mis manos. Pasarla a tus manos, por ejemplo, será una verdadera faena para mí, y una gran hazaña para ti, si salimos con bien. La pipa sentirá la tensión de que alguien más la manosee, y si alguno de nosotros comete un error no habrá manera de evitar que la pipa se parta sola por su propia fuerza o se escape de nuestras manos para romperse, aunque se caiga en un montón de paja. Si eso llega a suceder, será el fin de los dos. Sobre todo el mío. El humito se volvería contra mí en formas increíbles. ¿Cómo podría volverse contra usted si es su aliado? Mi pregunta pareció alterar el curso de sus pensamientos. Pasó largo rato sin hablar. La dificultad de los ingredientes, prosiguió de súbito hacia la mezcla de fumar, una de las sustancias más peligrosas que conozco. Nadie puede prepararla sin que le enseñen. Es veneno mortal para cualquiera que no sea el protegido del humito. La pipa y la mezcla deben tratarse con extremo cuidado. Y el hombre que trata de aprender debe prepararse llevando una vida dura, tranquila. Los efectos son tan terribles que solo un hombre fuerte puede soportar la más pequeña fumada. Al principio todo es aterrador y confuso, pero cada fumada define más las cosas. Y de pronto el mundo se abre de nuevo. Increíble. Cuando esto sucede, el humito se ha hecho aliado de uno y le resolverá cualquier problema permitiéndole entrar en mundos inconcebibles. Esta es la mayor propiedad del humito, su mayor don. Y lleva a cabo su función sin dañar en lo más mínimo. Yo llamo al humito un verdadero aliado. Como de costumbre, estábamos sentados frente a su casa, donde el suelo de tierra está siempre limpio y bien apisonado. Don Juan se levantó de pronto y entró en la casa. Tras unos momentos regresó con un bulto angosto y volvió a sentarse. Esta es mi pipa, dijo. Se inclinó hacia mí para mostrarme una pipa que sacó de una funda de lienzo verde. Medía unos 22 o 25 centímetros. El tallo era de madera rojiza, sencillo, sin ornamentación. El cuenco parecía también de madera, y era un poco voluminoso en comparación con el delgado tallo. Tenía un acabado pulido y era de color gris oscuro, casi del color del carbón. Don Juan sostuvo la pipa frente a mi cara, pensé que me la estaba entregando. Alargué la mano para tomarla, pero él la apartó rápidamente. Esta pipa me la dio mi benefactor, dijo. A su tiempo yo te la pasaré a ti. Pero primero debes conocerla. Cada vez que vengas te la daré. Empieza por tocarla.
Agárrala un rato muy corto, al principio, hasta que tú y la pipa se acostumbren el uno al otro. Luego métela en tu bolsa, o acaso en tu camisa. Y finalmente póntela en la boca. Todo esto se hace poco a poco, despacio y con tiento. Cuando la amistad está hecha, fumas en ella. Si sigues mi consejo y no te apuras, a lo mejor el humito se hace también tu aliado preferido. Me entregó la pipa, pero sin soltarla. Alargué hacia ella el brazo derecho. Con las dos manos, dijo él. Toqué la pipa con ambas manos durante un momento muy breve. No me la acercó lo suficiente para asirla, sino solo lo bastante para tocarla, luego la apartó. El primer paso es que la pipa te guste. Eso lleva tiempo. ¿Puedo yo disgustar a la pipa, don Juan? No. No puedes disgustarle, pero debes aprender a que te guste para que, cuando te llegue la hora de fumar, la pipa te ayude a no tener miedo. ¿Qué fuma usted, don Juan? Esto. Abrió el cuello de su camisa dejando ver una bolsita que llevaba colgada como un medallón. La sacó, la desató, y con mucho cuidado virtió parte del contenido en la palma de su mano. Hasta donde pude ver, la mezcla parecía hojas de té finamente deshebradas cuyo color variaba del café oscuro al verde claro, con unas cuantas pizcas de amarillo brillante. Reintegró la mezcla a la bolsa, cerró la bolsa, la ató con una tirilla de cuero y la puso nuevamente bajo su camisa. ¿Qué clase de mezcla es? Lleva muchas cosas. Conseguir todos los ingredientes es empresa muy difícil. Hay que viajar lejos. Los hongüitos que se necesitan para preparar la mezcla crecen solo en ciertas épocas del año y solo en ciertos sitios. ¿Tiene usted una mezcla diferente para cada tipo de ayuda que necesita? No. Solo hay un humito, y no hay otro como él. Señaló la bolsa colgada contra su pecho y alzó la pipa que descansaba entre sus piernas. Estas dos son una. Una no puede ir sin la otra. Esta pipa y el secreto de esta mezcla pertenecían a mi benefactor. A él se los entregaron en la misma forma en que mi benefactor me los dio a mí. Aunque la mezcla es difícil de preparar, uno puede volver a abastecerse. El secreto está en los ingredientes, y en la manera como se tratan y se mezclan. En cambio, la pipa es para toda la vida. Debe tratársela con cuidado infinito. Es resistente y fuerte, pero nunca hay que golpearla ni hacerla rodar de aquí para allá. Hay que manejarla con las manos secas, nunca cuando las manos están sudadas, y nada más debe usarse cuando se esté a solas. Y nadie, absolutamente nadie debe verla nunca, a menos que uno quiera dársela a alguien. Así me enseñó mi benefactor, y así he tratado a la pipa toda mi vida. ¿Qué pasaría si usted perdiera o rompiera la pipa? Meneó la cabeza, muy lentamente, y me miró. Me moriría. Son como la suya todas las pipas de los brujos. No todos tienen pipas como la mía, pero conozco algunos que sí. ¿Puede usted mismo hacer una pipa como esta, don Juan? Insistí. Suponga que no la tuviera, como podría darme una si quisiera. Si no tuviera la pipa, no podría ni querría darla. De darla cualquier otra cosa. Parecía algo hosco conmigo. Metió con mucho cuidado la pipa en la funda, que debía de estar forrada de algún material suave, pues la pipa, que encajaba con justeza, se deslizó fácilmente al interior. Don Juan entró en la casa para guardar su pipa. ¿Está usted enojado conmigo, don Juan? Le pregunté cuando volvió. Pareció sorprenderse de mi pregunta. No, nunca me enojo con nadie. Ningún ser humano puede hacer nada lo bastante importante para enojarme. Uno se enoja con la gente cuando siente que sus actos son importantes. Yo ya no siento eso. Martes, 26 de diciembre, 1961. El tiempo específico de replantar el brote, como don Juan llamaba la raíz, no estaba fijado, aunque se suponía que era el siguiente paso para domar el poder vegetal. Llegué a casa de don Juan el sábado 23 de diciembre, temprano por la tarde. Estuvimos un rato sentados en silencio, como de costumbre. El día era cálido y nublado. Habían pasado meses desde que don Juan me diera la primera parte. Es tiempo de devolver la hierba a la tierra, dijo de pronto. Pero antes voy a prepararte una protección. Tú la guardarás, y solo tú debes verla. Como yo voy a prepararla, también yo la veré. Eso no es bueno porque, como te dije, no le tengo buena voluntad a la hierba del diablo. No somos uno. Pero mi recuerdo no vivirá mucho, soy demasiado viejo. Sin embargo, debes guardarla de los ojos de otros porque, mientras dura su recuerdo de haberla visto, el poder de la protección sufre daño. Entró en su cuarto y sacó 3 bultos de arpillera debajo de un petate viejo. Volvió al zaguán y tomó asiento. Tras largo silencio abrió uno de los bultos. Era la datura hembra que había recogido en mi compañía. Todas las hojas, flores y vainas apiladas con anterioridad estaban secas. Tomó el trozo largo de raíz en forma de I, y luego ató nuevamente el bulto. La raíz se había secado y enjutado y las barras de la horqueta se hallaban más separadas y contorsionadas.
puso la raíz en su regazo, abrió el morral de cuero y extrajo su cuchillo. Sostuvo la raíz seca frente a mí. Esta parte es para la cabeza, dijo, e hizo la primera incisión en la cola de la Y, que vista al revés semejaba la forma de un hombre con las piernas abiertas. Esta es para el corazón, dijo, y cortó cerca del ángulo de la Y. Luego cortó las puntas de la raíz, dejando unos 7 centímetros en cada barra de la Y. Luego, con lentitud y paciencia, talló la forma de un hombre. La raíz era seca y fibrosa. Para tallarla, don Juan hacía 2 incisiones y pelaba las fibras entre ambas hasta la hondura de los cortes. Sin embargo, cuando se trataba de detalles, como dar forma a brazos y manos, cincelaba la madera. El producto final fue una figurilla como de alambre, un hombre con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos en posición de aferrar. Don Juan se levantó y fue hasta un agave azul que crecía frente a la casa, junto al porche. Asió la dura espina de una de las pulposas hojas centrales, la dobló y le dio 2 o 3 vueltas. El movimiento circular casi separó la espina de la hoja, dejándola colgada. Él la mordió, o más bien la tomó entre los dientes, y dio un tirón. La espina salió de la pulpa, arrastrando consigo un manojo de largas fibras, hebras de 60 centímetros de largo unidas a la parte leñosa como una cola blanca. Aún sosteniendo la espina con los dientes, don Juan trenzó las fibras entre las palmas de sus manos e hizo un cordel que ató alrededor de las piernas de la figurilla, para juntarlas. Envolvió la parte inferior del cuerpo hasta que el cordel se terminó. Luego, con gran pericia, utilizó la espina como una lesna dentro de la parte delantera del cuerpo, bajo los brazos cruzados, hasta que la aguda punta salió, como brotando de las manos de la figurilla. Usó de nuevo los dientes y, jalando con suavidad, sacó la espina casi por entero. Parecía una larga lanza sobresaliendo del pecho de la figura. Sin mirar ya la estatuilla, don Juan la metió en su morral. Parecía exhausto por el esfuerzo. Se acostó en el piso y se quedó dormido. Ya estaba oscuro cuando despertó. Comimos las provisiones que yo le había llevado y estuvimos un rato más sentados en el zaguán. Luego don Juan caminó hacia la parte trasera de la casa, llevando los 3 bultos de arpillera, cortó varias ramas secas y encendió una fogata. Nos sentamos cómodamente frente a ella y don Juan abrió los 3 bultos. Además del que contenía los pedazos secos de la planta hembra, había otro con todo lo que aún quedaba de la planta macho, y un tercero, voluminoso, que contenía pedazos verdes de datura, recién cortados. Don Juan fue a la artesa y regresó con un mortero muy hondo, que más parecía una jarra con el fondo en suave curva. Hizo un hoyo poco profundo y asentó firmemente el mortero en la tierra, echó más ramas secas en el fuego, después tomó los 2 bultos con los pedazos secos de las plantas macho y hembra y los vació juntos en el mortero. Sacudió la arpillera para asegurarse de que todos los pedazos habían caído en el mortero. Del tercer bulto extrajo 2 trozos frescos de raíz de datura. Voy a prepararlo solo para ti, dijo. ¿Qué clase de preparación es, don Juan? Uno de estos pedazos viene de una planta macho, el otro de una planta hembra. Esta es la única vez que se deben juntar las 2 plantas. Los pedazos vienen de 1 metro de hondo. Los maceró con golpes parejos de la mano del mortero. Al hacerlo cantaba en voz baja, una especie de zumbido monótono, sin ritmo. Las palabras me resultaron ininteligibles. Se hallaba absorto en su tarea. Cuando las raíces estuvieron completamente maceradas, tomó del bulto algunas hojas de datura. Estaban limpias y recién cortadas, todas intactas, sin cortes ni agujeros de gusano. Las echó en el mortero una por una. Tomó un puñado de flores de datura y también las echó en el mortero, en la misma forma deliberada. Conté 14 de cada cosa. Luego sacó un manojo de vainas frescas, verdes, conservaban sus espinas y no estaban abiertas. No pude contarlas porque las echó todas juntas en el mortero, pero supuse que también eran 14. Añadió 3 tallos de datura, sin hojas. Eran rojos oscuros y estaban limpios y, a juzgar por sus ramificaciones múltiples, parecían haber pertenecido a unas plantas grandes. Tras poner en el mortero todos estos ingredientes, los convirtió en una pulpa con los mismos golpes parejos. En determinado momento inclinó el mortero y con la mano empujó la mezcla a una olla vieja. Le alargó la mano, pensé que quería que se la secara. En vez de ello, tomó mi mano izquierda y con un movimiento muy rápido separó los dedos medio y anular tanto como pudo. Luego, con la punta de su cuchillo, me hirió entre ambos dedos y desgarró hacia abajo la piel del anular. Actuó con tanta habilidad y rapidez que cuando retraje la mano ésta tenía una cortada honda, y la sangre fluía en abundancia. Cogió nuevamente mi mano, la puso sobre la olla y la apretó para forzar la salida de más sangre. El brazo se me adormeció. Me hallaba en un estado de shock, extrañamente frío y rígido, con una sensación opresiva en el pecho y en los oídos. Sentí que resbalaba sobre mi asiento. Me estaba desmayando. Don Juan soltó mi mano y agitó el contenido de la olla. Al recuperarme del shock, me sentí realmente enojado con él.
Tardé bastante tiempo en recobrar la compostura. Colocó 3 piedras en torno al fuego y puso encima la olla. A todos los ingredientes añadió algo que me pareció ser un gran trozo de cola de carpintero, así como una olla de agua, y dejó hervir la mezcla. Las plantas de datura tienen, por sí solas, un olor muy peculiar. Combinadas con la cola, que produjo un fuerte olor cuando la mezcla empezó a hervir, creaban un vapor tan acerbo que yo debía contenerme para no vomitar. La mezcla hirvió largo rato mientras seguíamos inmóviles, sentados frente a ella. A ratos, cuando el viento llevaba el vapor en mi dirección, la pestilencia me envolvía, y yo aguantaba el aliento en un esfuerzo por evitarla. Don Juan abrió su morral y sacó la figurilla, me la dio cuidadosamente y me indicó ponerla en la olla sin quemarme las manos. La dejé resbalar suavemente hacia la papilla hirviente. Él sacó su cuchillo, y por un segundo creí que iba a cortarme de nuevo. En vez de ello, empujó la figurita con la punta del cuchillo y la hundió. Observó la papilla hervir durante un rato más, y luego empezó a limpiar el mortero. Lo ayudé. Cuando terminamos, puso contra la cerca el mortero y la mano. Entramos en la casa, y la olla quedó toda la noche sobre las piedras. Al amanecer, don Juan me dio instrucciones de sacar la figurilla de la goma y colgarla del techo mirando hacia el este, para que se secara al sol. A mediodía estaba tiesa como alambre. El calor había sellado el pegamento, y el color verde de las hojas se había mezclado con él. La figurilla tenía un acabado brillante, extraño. Don Juan me pidió descolgarla. Luego me dio un morral pequeño que había hecho con una vieja chaqueta de ante que yo le llevé tiempo atrás. El morral era igual al que él mismo tenía. La única diferencia era que el suyo era de cuero café suave. Mete tu imagen en el morral y ciérralo, dijo. No me miraba, y deliberadamente mantenía apartado el rostro. Una vez que tuve la figurilla dentro del morral me dio una red para cargar y me indicó poner allí la olla de barro. Caminó hasta mi coche, me quitó a red de las manos y la ató a la tapa abierta del compartimiento de guantes. Ven conmigo, dijo. Lo seguí. Rodeó la casa, describiendo un círculo completo en el sentido de las manecillas del reloj. Se detuvo en el zaguán y circundó la casa de nuevo, esta vez en dirección contraria, regresando otra vez al zaguán. Permaneció inmóvil algún tiempo, y luego se sentó. Estaba yo condicionado a suponer un significado en todo cuanto don Juan hacía. Le preguntaba cuál podría ser el de dar vueltas a la casa, cuando él dijo: caramba, se me olvidó dónde lo puse. Le pregunté qué buscaba. Dijo haber olvidado dónde dejó el brote que yo debía replantar. Rodeamos la casa una vez más antes de que recordara el sitio. Le mostró un pequeño frasco de vidrio sobre un pedazo de tabla clavado a la pared, debajo del techo. El frasco contenía la otra mitad de la primera parte de la raíz de datura. El brote mostraba un incipiente crecimiento de hojas en su extremo superior. El frasco contenía una pequeña cantidad de agua, pero nada de tierra. ¿Por qué no tiene tierra?, pregunté. No todas las tierras son la misma, y la hierba del diablo debe conocer solo la tierra en que vivirá y crecerá. Y ahora es tiempo de devolverla a la tierra, antes que la dañen los gusanos. ¿Podemos plantarla aquí cerca de la casa?, pregunté. No, no, cerca de aquí no, debe regresar a un sitio de tu gusto. Pero ¿dónde puedo encontrar un sitio de mi gusto? Eso yo no sé, puedes plantarla donde quieras. Pero hay que velar por ella, porque debe vivir para que tú tengas el poder que necesitas. Si muere, eso significa que no te quiere, y no debes molestarla más. Significa que no tendrás poder sobre ella. Por eso debes cuidarla y velar por ella, para que crezca. Pero no vayas a consentirla. ¿Por qué no? Porque si no es su voluntad crecer, de nada sirve sonsacarla. Pero, eso sí, demuéstrale que te preocupas. Tenla limpia de gusanos y dale agua cuando la visites. Esto debe hacerse cada cierto tiempo hasta que tenga semilla. Después de que las primeras semillas germinen, estaremos seguros de que te quiere. Pero, don Juan, no me es posible cuidar la raíz como usted dice. Si quieres su poder, debes hacerlo. No hay otra manera. ¿Puede usted cuidármela mientras no estoy aquí, don Juan? No, yo no. No puedo. Cada quien debe alimentar su propio brote. Yo tuve el mío. Ahora tú debes tener el tuyo. Y solo cuando dé semillas, como te dije, podrás considerarte listo para aprender. ¿Dónde piensa usted que debo replantarla? Eso es para que tú solo lo decidas. Y nadie debe saber el lugar, ni siquiera yo. Así es como hay que replantar. Nadie, pero nadie, puede saber dónde está tu planta. Si un extraño te sigue, o te ve, toma el brote y corre para otro lado. Cualquiera podría causarte un daño como no te imaginas con solo manosear el brote. Podría lisiarte o matarte. Por eso ni siquiera yo debo saber dónde está tu planta. Me alargó el frasquito con el brote.
Agárralo ya. Lo tomé. Entonces me llevó casi a rastras a mi coche. Ahora debes irte. Ve y escoge el sitio donde replantarás el brote. Escarba un agujero hondo en tierra blanda, junto a un lugar con agua. Acuérdate, tiene que estar cerca del agua para crecer. Haz el agujero con las puras manos, aunque sangren. Pon el brote en el centro del agujero y haz un pilón alrededor, luego remójalo con agua. Cuando el agua se hunda, llena el hoyo con tierra blanda. Después escoge un sitio a 2 pasos del brote, en esa dirección, señaló hacia el sureste. Haz allí otro agujero hondo, también con las manos, y tira en lo que hay en la olla. Luego quiebra la olla y entiérrala hondo en otro lugar, lejos del sitio donde está tu brote. Cuando hayas enterrado la olla, regresa con tu brote y riégalo otra vez. Entonces saca tu imagen, sosténla entre los dedos donde está la cortada y, parad, en el sitio donde enterraste la cola, toca apenas el brote con la punta de la aguja. Da 3 vueltas al brote, parándote cada vez en el mismo sitio a tocarlo. Tengo que seguir una dirección específica al dar vueltas a la raíz. Cualquier dirección es buena, pero debes siempre recordar en qué dirección enterraste la cola y qué dirección tomaste al rodear el brote. Toca apenitas el brote con la punta todas las veces menos la última, entonces la clavas hondo. Pero hazlo con cuidado. Arrodíllate para afirmar la mano, porque no debes romper la punta dentro del brote. Si la rompes, estás acabado. La raíz no te servirá de nada. Tengo que decir algo mientras doy la vuelta al brote. No, eso lo haré yo por ti. Sábado, 27 de enero, 1962. Apenas llegué a su casa esta mañana, don Juan me dijo que iba a enseñarme cómo se prepara la mezcla de fumar. Caminamos hasta los cerros y nos adentramos bastante por una de las cañadas. Se detuvo junto a un arbusto alto y esbelto cuyo color contrastaba marcadamente con el de la vegetación circundante. El chaparral en torno era amarillento, pero el arbusto era verde brillante. De este arbolito debes tomar las hojas y las flores, dijo. El momento justo para cortarlas es el día de las ánimas. Sacó su cuchillo y tronchó la punta de una rama delgada. Eligió otra rama similar y también le tronchó la punta. Repitió esta operación hasta tener un puñado de puntas de rama. Luego se sentó en el suelo. Mira, dijo. Corté todas las ramas encima de la horqueta que hacen 2 o más hojas y el tallo. ¿Ves? Todas son iguales. Nada más usé la punta de cada rama, donde las hojas están frescas y tiernas. Ahora hay que buscar un lugar sombreado. Caminamos hasta que pareció hallar lo que buscaba. Sacó del bolsillo un largo cordel y lo ató al tronco y a las ramas bajas de 2 arbustos, haciendo una especie de tendedero donde colgó de cabeza las puntas de rama. Las ordenó con pulcritud a lo largo del cordel, enganchadas por la horqueta entre las hojas y el tallo, parecían formar una larga fila de jinetes verdes. Hay que ver que las hojas se sequen en la sombra, dijo. El sitio debe ser apartado y difícil de alcanzar. Así las hojas están protegidas, hay que dejarlas a secar en un sitio donde sea casi imposible encontrarlas. Después de que se secan, hay que ponerlas en un paquete y sellarlas. Quitó las hojas del cordel y las tiró en los arbustos cercanos. Al parecer solo había querido mostrarme el procedimiento. Seguimos caminando y don Juan cortó 3 flores distintas, diciendo que eran parte de los ingredientes y debían juntarse al mismo tiempo. Pero las flores se ponían en sendas vasijas de barro y se secaban en la oscuridad. Había que poner una tapa en cada vasija para que las flores crearan moho dentro del recipiente. Dijo que la función de las hojas y las flores consistía en endulzar la mezcla del humito. Salimos de la cañada y nos encaminamos al lecho del río. Tras un largo rodeo volvimos a su casa. En la noche estuvimos sentados hasta hora avanzada en su propio cuarto, cosa que rara vez me permitía, y me habló del ingrediente final de la mezcla, los hongos. El verdadero secreto de la mezcla está en los hongüitos, dijo. Son el ingrediente más difícil de juntar. El viaje al sitio donde crecen es largo y peligroso, y seleccionar los buenos es todavía más arriesgado. Hay otras clases de hongos que crecen allí mismo y que no sirven, echan a perder a los buenos si se secan juntos. Requiere tiempo conocer bien los hongos, para no cometer un error. Hay daño grave si se usan los que no son, daño para el hombre y para la pipa. Sé de hombres que cayeron muertos por usar el humo sucio. En cuanto los hongüitos se cortan, se meten en un guaje, así que no hay modo de revisarlos. ¿Ves? Hay que deshebrarlos para hacerlos pasar por el cuello del guaje. ¿Cómo se puede prevenir un error? Teniendo cuidado y sabiendo escoger. Te dije que es difícil. No cualquiera puede domar el humito, la mayoría de la gente ni siquiera hace el intento. ¿Cuánto tiempo se dejan los hongos dentro del guaje? 1 año. Todos los demás ingredientes también se sellan 1 año, luego se miden por partes iguales y se muelen por separado, hasta que quede un polvo muy fino. Los hongüitos no necesitan molerse porque ellos solos se convierten en polvo finito, nada más hay que desmoronar los trozos.
4 partes de hongo se añaden a una parte de todos los demás ingredientes juntos. Luego se mezclan y se ponen en una bolsa como la mía, señaló el saquito colgado bajo su camisa. Entonces todos los ingredientes se juntan otra vez, y cuando se han puesto a secar ya estás listo para fumar la mezcla que acabas de preparar. En tu caso, fumarás el año entrante. Y el año después de ese, la mezcla será toda tuya porque la habrás juntado solo. La primera vez que fumes, yo te encenderé la pipa. Fumas toda la mezcla del cuenco y esperas. El humito vendrá. Lo sentirás. Te dará libertad de ver todo cuanto quieras ver. Hablando con propiedad, es un aliado sin rival. Pero quien lo busque debe tener una intención y tina voluntad irreprochables. Las necesita, porque si no tiene intención v voluntad de volver, el humito no lo dejará. Y después, también, debe tener intención y voluntad de recordar lo que el humito le permita ver, de otro modo no será más que una mancha de niebla en su mente. Sábado, 8 de abril, 1962. En nuestras conversaciones, don Juan usaba a menudo la frase, hombre de conocimiento, o se refería a ella, pero nunca explicaba qué quería decir. Inquiría al respecto. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender, dijo. Un hombre que, sin apuro, sin vacilación ha ido lo más lejos que pueden desenredar los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre para volverse hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus 4 enemigos naturales. Será un hombre de conocimiento tras derrotar a estos 4 enemigos. Sí, un hombre puede llamarse hombre de conocimiento solo si es capaz de vencer a los 4. Entonces, ¿puede cualquiera que venza a estos enemigos ser un hombre de conocimiento? Todo el que los venza se convierte en un hombre de conocimiento. Pero hay requisitos especiales que un hombre debe cumplir antes de luchar con estos enemigos. No hay requisitos. Cualquiera puede tratar de llegar a ser hombre de conocimiento, muy pocos llegan a serlo, pero eso es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en el camino para llegar a ser un hombre de conocimiento son de veras formidables, de verdad poderosos, y la mayoría, pues, se pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Se negó a hablar de los enemigos. Dijo que pasaría largo tiempo antes de que el tema tuviera algún sentido para mí. Traté de mantener vivo ese tema, y le pregunté si pensaba que yo podía volverme hombre de conocimiento. Dijo que nadie podía decir eso de seguro. Pero yo insistí en preguntar si había algunas pistas que él pudiera usar para determinar si yo tenía o no oportunidad de convertirme en un hombre de conocimiento. Dijo que dependería de mi batalla contra los 4 enemigos, de si podía yo vencerlos o salía vencido, pero que era imposible predecir el resultado de esa lucha. Le pregunté si podía usar brujería o adivinación para ver el desenlace de la batalla. Dijo terminantemente que los resultados de la contienda no podían anticiparse por ningún medio, porque volverse hombre de conocimiento era cosa temporal. Cuando le pedí explicar este punto, replicó: ser hombre de conocimiento no tiene permanencia. Uno no es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno se hace hombre de conocimiento por un instante muy corto, después de vencer a las 4 enemigos naturales. Debe usted decirme, don Juan, qué clase de enemigos son. No respondió. Insistí de nuevo, pero él abandonó el tema y se puso a hablar de otra cosa. Domingo, 15 de abril, 1962. Cuando me disponía a partir, decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podría regresar en algún tiempo y ser la buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego comenzó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante, o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo?
La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo, y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco. Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se conquista rápido y de repente. Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa. No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos pasos del aprendizaje, y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad, y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro peto incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente, o será paciente cuando debería apurarse. Y tonteará con el aprendizaje, hasta que termine incapaz de aprender nada más. ¿Qué pasa con un hombre derrotado en esa forma, don Juan? Muere en consecuencia. No, no muere. Su segundo enemigo nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso, o un payaso. Pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. Pero ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo, debe desafiar su claridad y usarla solo para ver, y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un error. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos. Y así habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor. Pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos. Y naturalmente, lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. Perderá su poder. No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo un carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. La derrota a manos de cualquiera de estos enemigos es definitiva. Claro que es definitiva. Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y se corrija. No. Una vez que un hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza. Eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Pero entonces, don Juan, es posible que un hombre se abandone al miedo durante años, pero finalmente lo conquiste. No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo nunca lo conquistará, porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años, en medio de su miedo, terminará conquistándolo porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo, con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará a un punto en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder.
y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará, para entonces, al fin de su travesía por el camino del conocimiento, y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente. Un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto, y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes. IV. Don Juan casi nunca hablaba abiertamente de Mezcalito. Cada vez que yo lo interrogaba sobre el tema se negaba a contestar, pero siempre decía lo suficiente para crear una impresión de Mezcalito, impresión que siempre era antropomórfica. Mezcalito era masculino, no solo por el género gramatical de su nombre, sino también por sus constantes cualidades de ser protector y maestro. Don Juan reafirmaba estas características en formas diversas cada vez que hablábamos. Domingo, 24 de diciembre, 1961. La hierba del diablo nunca ha protegido a nadie. Solo sirve para dar poder. Mezcalito, en cambio, es manso, como un niñito. Pero dijo usted que Mezcalito es a veces aterrador. Claro que es aterrador, pero una vez que lo conoces es manso y bondadoso. Como muestra su bondad. Es un protector y un maestro. Como protege. Puedes guardarlo contigo a toda hora y él verá que nada malo te ocurra. Como puede uno guardarlo consigo a toda hora. En una bolsita, amarrada con un cordón debajo del brazo o alrededor del cuello. Lo tiene usted consigo. No, porque yo tengo un aliado. Pero otra gente sí. ¿Qué enseña? Enseña a vivir como se debe. ¿Cómo enseña? Enseña las cosas y te dice lo que son. ¿Cómo? Tendrás que ver por ti mismo. Martes, 30 de enero, 1962. ¿Qué ve usted cuando Mezcalito lo lleva consigo, don Juan? De esas cosas no se platica. No puedo decirte eso. Le pasaría algo malo si me dijera. Mezcalito es un protector manso y bueno, pero eso no quiere decir que pueda uno burlarse de él. Por ser un protector bueno también puede ser el horror mismo para los que no le gustan. No quiero burlarme de él. Solo quiero saber qué hace hacer o ver a otras personas. Yo le describí a usted todo cuanto Mezcalito me hizo ver, don Juan. Contigo es diferente, a lo mejor porque no conoces sus modos. Hay que enseñarte sus modos como se enseña a caminar a un niño. ¿Cuánto tiempo más hay que enseñarme? Hasta que el mismo empiece a tener sentido para ti. Y entonces comprenderás solo. Ya no tendrás que decirme nada. Puede usted decirme solamente a dónde lo lleva Mezcalito. No puedo hablar de eso. Nada más quiero saber si hay otro mundo al cual lleva a la gente. Ay, es el cielo. Te lleva a través del cielo. Quiero decir, es el cielo donde está Dios. Ya te estás haciendo el pendejo. No sé dónde está Dios. Es, Mezcalito, Dios el único Dios. O es uno de los dioses. Es solo un protector y un maestro. Es un poder. Es un poder dentro de nosotros mismos. No, Mezcalito no tiene nada que ver con nosotros mismos. Está fuera de nosotros. Entonces todo el que vea Mezcalito debe verlo en la misma forma. No, de ninguna manera. No es el mismo para todos. Jueves, 12 de abril, 1962. ¿Por qué no me dice más sobre Mezcalito, don Juan? No hay nada que decir. Ha de haber miles de cosas que yo debería saber antes de encontrarme de nuevo con él. No, a lo mejor para ti no hay nada que debas saber. Como ya te dije, no es el mismo para todos. Lo sé, pero de cualquier modo me gustaría saber qué opinan otros acerca de él. La opinión de aquellos que se preocupan por hablar de él no vale mucho. Ya verás. Lo más probable es que hables de él hasta cierto punto, y de allí en adelante no vuelvas a mencionarlo. ¿Puede usted contarme de sus primeras experiencias? ¿Para qué? Así sabré cómo portarme con Mezcalito. Tú ya sabes más que yo, jugaste de verdad con él. Algún día verás cuán bueno fue contigo el protector. Estoy seguro de que esa primera vez te dijo muchas cosas, pero estaba sordo y ciego. Sábado, 14 de abril, 1962. Toma Mezcalito cualquier forma cuando se muestra. Sí, cualquier forma.
Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes que usted conoce? No hay formas comunes. ¿Quiere usted decir, don Juan, que se aparece en cualquier forma hasta a los hombres que lo conocen bien? No. Se aparece en cualquier forma a los que apenas lo conocen un poco, pero para quienes lo conocen bien es siempre constante. Como es constante. A veces se les aparece como un hombre, igual que nosotros, o como una luz. Nada más una luz. ¿Cambia alguna vez Mezcalito su forma permanente con quienes lo conocen bien? No que yo sepa. Viernes, 6 de julio, 1962. Don Juan y yo iniciamos un viaje el sábado 23 de junio, al atardecer. Dijo que íbamos a buscar hongüitos en el estado de Chihuahua. Dijo que sería un viaje largo y duro. Tenía razón. Llegamos a un pequeño pueblo minero en el norte de Chihuahua a las 10 de la noche del miércoles 27 de junio. Caminamos desde el sitio donde estacioné el coche, en las afueras del pueblo, hasta la casa de sus amigos, un indio tarahumara y su esposa. Allí dormimos. A la mañana siguiente, el hombre nos despertó a eso de las 5. Nos llevó atole y frijoles. Tomó asiento y habló con don Juan mientras comíamos, pero nada dijo sobre nuestro viaje. Después del desayuno, el hombre puso agua en mi cantimplora y 2 panes de dulce en mi mochila. Don Juan me entregó la cantimplora, se colgó la mochila a la espalda con un cordón, agradeció al hombre su cortesía y, volviéndose hacia mí, dijo: es hora de irse. Anduvimos cosa de 1,5 kilómetros sobre el camino de tierra. Después cortamos a través de los campos, y en 2 horas nos hallamos al pie de los cerros al sur del pueblo. Ascendimos las suaves laderas en dirección suroeste aproximada. Cuando llegamos a las pendientes más abruptas, don Juan cambió de dirección y seguimos hacia el este, sobre un valle alto. Pese a su edad avanzada, don Juan mantenía un paso tan increíblemente rápido que al mediodía yo estaba agotado por completo. Nos sentamos y él abrió el saco de pan. Puedes comer todo si quieres, dijo. ¿Y usted? No tengo hambre, y después no necesitaremos esta comida. Yo estaba muy cansado y hambriento y acepté su oferta. Sentí que aquel era un buen momento para hablar sobre el propósito de nuestro viaje, y como incidentalmente pregunté: ¿piensa usted que nos quedaremos aquí mucho tiempo? Estamos aquí para juntar un poco de mezcalito. Nos quedaremos hasta mañana. ¿Dónde está mezcalito? En todo alrededor. Cactos de muchas especies crecían en profusión por toda la zona, pero no pude ver peyote entre ellos. Echamos a andar de nuevo y a eso de las 3 llegamos a un valle largo y angosto, con empinadas colinas a los lados. Me sentía extrañamente excitado ante la idea de hallar peyote, que nunca había visto en su medio natural. Entramos en el valle, y hemos de haber caminado unos 120 metros cuando de pronto localicé 3 inconfundibles plantas de peyote. Estaban agrupadas, unos centímetros por encima del terreno frente a mí, a la izquierda del sendero. Parecían rosas verdes redondas y pulposas. Corrí hacia ellas, señalándolas a don Juan. Él no me hizo caso y deliberadamente me dio la espalda al alejarse. Me di cuenta que había hecho lo que no debía, y durante el resto de la tarde caminamos en silencio, cruzando despacio el suelo llano del valle, cubierto de piedras pequeñas y agudas. Pasábamos entre los cactos, espantando multitudes de lagartijas y a veces un pájaro solitario. Y yo dejé atrás veintenas de plantas de peyote sin decir una palabra. A las 6 estábamos al pie de las montañas que marcaban el final del valle. Trepamos a una saliente. Don Juan dejó su saco y se sentó. Yo tenía hambre de nuevo, pero no nos quedaba comida. Sugerí que recogiéramos el mezcalito y volviéramos al pueblo. Pareció molestarse y chasqueó los labios. Dijo que íbamos a pasar la noche allí. Permanecimos sentados en silencio. Había una pared de roca a la izquierda, y a la derecha estaba el valle recién atravesado. Se extendía una distancia considerable y parecía ser más ancho y menos llano de lo que yo pensaba. Desde esta perspectiva, se le veía lleno de cerritos y protuberancias. Mañana echamos a andar de regreso, dijo don Juan sin mirarme y señalando el valle. Caminamos de vuelta y lo recogemos al cruzar el campo. Es decir, lo recogeremos solo cuando se nos presente en nuestro camino. Él nos encontrará y no al revés. Él nos encontrará, si quiere. Don Juan se reclinó contra el farallón y, con la cabeza vuelta hacia un lado, continuó hablando como si hubiera allí otra persona aparte de mí. Otra cosa. Solo yo puedo recogerlo. Tú a lo mejor puedas cargar la bolsa, o caminar delante de mí. Todavía no sé. Pero mañana no vayas a señalarlo como hiciste hoy. Lo siento, don Juan. Está bien. No sabías. Le enseñó su benefactor todo esto sobre Mezcalito. No. Nadie me ha enseñado sobre él. Mi maestro fue el mismo protector. Entonces Mezcalito es como una persona con quien se puede hablar. No, no es. Entonces, ¿cómo enseña? Permaneció callado un rato. ¿Te acuerdas de la vez que jugaste con él?
¿Entendiste lo que quería decir? No. Sí. Así enseña. No lo sabías entonces, pero si le hubieras prestado atención te habría hablado. ¿Cuándo? Cuando lo viste por primera vez. Parecía muy molesto por mis preguntas. Le dije que tenía que preguntar todo esto porque deseaba averiguar cuanto pudiese. No me preguntes a mí. Sonrió con malicia. Pregúntale a él. La próxima vez que lo veas, pregúntale todo lo que quieres saber. Entonces Mezcalito es como una persona con quien se puede. No me dejó terminar. Se dio vuelta, recogió la cantimplora, bajó de la saliente y desapareció al rodear la roca. Yo no quería estar allí solo, y aunque no me había pedido acompañarlo, fui tras él. Caminamos unos 150 metros hasta un arroyuelo. Se lavó manos y cara y llenó la cantimplora. Hizo buches de agua, pero no la tragó. Saqué un poco de agua en el hueco de mis manos y bebí, pero él me detuvo y dijo que era innecesario beber. Me dio la cantimplora y echó a andar de regreso a la saliente. Al llegar volvimos a sentarnos mirando el valle, de espaldas contra el farallón. Pregunté si podíamos encender un fuego. Reaccionó como si fuera inconcebible preguntar tal cosa. Dijo que por esa noche éramos huéspedes de Mezcalito y que él nos daría calor. Ya anochecía. Don Juan extrajo de su saco 2 delgadas cobijas de algodón, echó una en mi regazo y, con la otra sobre los hombros, se sentó cruzando las piernas. Abajo, el valle estaba oscuro, sus contornos ya difusos en la bruma del atardecer. Don Juan estaba inmóvil, encarando el campo de peyote. Un viento continuo soplaba en mi rostro. El crepúsculo es la raja entre los mundos, dijo él suavemente, sin volverse hacia mí. No pregunté qué quería decir. Mis ojos se cansaron. De súbito me sentí exaltado, tenía un deseo extraño y avasallador de llorar. Me acosté boca abajo. El piso de roca era duro e incómodo y yo tenía que cambiar de postura cada pocos minutos. Finalmente me senté y crucé las piernas, poniendo la cobija sobre mis hombros. Para mi sorpresa, tal posición era perfectamente cómoda, y me quedé dormido. Al despertar, oí a don Juan hablarme. Estaba muy oscuro. No podía verlo bien. No comprendí qué cosa decía, pero le seguí cuando empezó a descender de la saliente. Nos desplazamos cuidadosamente, o al menos yo, a causa de la oscuridad. Nos detuvimos al pie del farallón. Don Juan tomó asiento y con una seña me indicó sentarme a su izquierda. Desabotonó su camisa y sacó una bolsa de cuero, la cual abrió y colocó en el suelo frente a él. Contenía botones secos de peyote. Tras una pausa larga tomó uno de los botones. Lo sostuvo en la mano derecha, frotándolo varias veces entre pulgar e índice mientras canturreaba suavemente. De pronto dejó escapar un grito tremendo, ¡ay! Fue sobrecogedor, inesperado. Me aterró. Vagamente lo vi poner el botón de peyote en su boca y empezar a mascarlo. Tras un momento recogió el saco, se inclinó hacia mí y me susurró que tomara el saco, cogiera un mezcalito, volviera a poner el saco frente a nosotros, y luego hiciera exactamente lo que él. Tomando un botón de peyote, lo froté como lo había hecho. Mientras tanto, don Juan canturreaba, oscilando a un lado y a otro. Traté varias veces de meter el botón en mi boca, pero me avergonzaba gritar. Entonces, como en un sueño, un alarido increíble salió de mí. ¡Ay! Por un momento pensé que se trataba de alguien más. De nuevo sentí en el estómago los efectos de un shock nervioso. Estaba cayendo hacia atrás. Me estaba desmayando. Metí en mi boca el botón de peyote y lo masqué. Tras un rato don Juan tomó otro de la bolsa. Me sentí aliviado al ver que lo ponía en su boca tras un canturreo corto. Me pasó la bolsa, y volví a dejarla frente a nosotros después de sacar un botón. Este ciclo se repitió 5 veces antes de que yo notara algo de sed. Recogí la cantimplora para beber, pero don Juan me dijo que solo me lavara la boca, y que no bebiera porque vomitaría. Agité repetidamente el agua dentro de mi boca. En determinado momento la tentación de beber fue formidable, y tragué un poco. Inmediatamente mi estómago empezó a convulsionarse. Esperaba yo un fluir indoloro y fácil, como durante mi primera experiencia con el peyote, pero para mi sorpresa tuve solo la sensación común de vomitar. No duró mucho, sin embargo. Don Juan cogió otro botón y me entregó la bolsa, y el ciclo se renovó y repitió hasta que Hugh mascado 14 botones. Para entonces, todas mis sensaciones iniciales de sed, frío e incomodidad habían desaparecido. En su lugar tenía una novedosa sensación de tibieza y excitación. Tomé la cantimplora para refrescarme la boca, pero estaba vacía. Podemos ir al arroyo, don Juan. En vez de proyectarse hacia afuera, el sonido de mi voz pegó en el velo del paladar, rebotó hacia la garganta y resonó entre ambos en una y otra dirección. El eco era suave y musical, y parecía aletear dentro de mi garganta. El roce de las alas me apaciguaba. Seguí sus movimientos de ida y vuelta hasta que desapareció. Repetí la pregunta. Mi voz sonó como si me hallase hablando dentro de una bóveda. Don Juan no respondió.
Me levanté y me volví en dirección del arroyo, lo miré para ver si venía, pero él parecía escuchar algo atentamente. Hizo un ademán imperativo de guardar silencio. Abutol, ya está aquí, dijo. Yo nunca había oído esa palabra, y meditaba si preguntarle sobre ella cuando percibí un ruido que parecía ser un zumbido dentro de mis orejas. El sonido se hizo gradualmente más fuerte, hasta asemejar la vibración causada por un enorme zumbador. Duró un momento breve y se fue apagando hasta que todo estuvo otra vez en silencio. La violencia y la intensidad del ruido me aterraron. Temblaba tanto que apenas podía permanecer en pie, sin embargo, mi estado era perfectamente racional. Si unos minutos antes me hallaba soñoliento, esta sensación había desaparecido por entero, dando paso a una lucidez extrema. El ruido me recordó una película de ficción científica en que las alas de una abeja gigantesca zumbaban al salir de un área de radiación atómica. Reí de la idea. Vi a don Juan reclinarse para recuperar su postura relajada. Y de pronto volvió a acosarme la imagen de una abeja gigantesca. La imagen era más real que los pensamientos comunes. Estaba sola, rodeada de una claridad extraordinaria. Todo lo demás fue expulsado de mi mente. Este estado de claridad mental, sin precedente en mi vida, produjo otro momento de terror. Empecé a sudar. Me incliné hacia don Juan para decirle que tenía miedo. Su rostro estaba a unos centímetros del mío. Me miraba, pero sus ojos eran los ojos de una abeja. Parecían anteojos redondos, con luz propia en la oscuridad. Sus labios formaban una trompa y de ellos surgía un ruido acompasado. Petú, pe, tú, pe, tú. Salté hacia atrás, casi chocando contra el muro de roca. Durante un tiempo al parecer infinito experimenté un miedo insoportable. Jadeaba y gemía. El sudor se había congelado sobre mi piel, dándome una rigidez incómoda. Entonces oí la voz de don Juan diciendo: levántate, muévete, levántate. La imagen se desvaneció y de nuevo pude ver su rostro familiar. Voy por agua, dije tras otro momento interminable. Mi voz se quebraba. Apenas me era posible articular las palabras. Don Juan asintió. Mientras me alejaba, advertí que el miedo se había ido en forma tan rápida y misteriosa como su llegada. Al acercarme al arroyo noté que podía ver cada objeto en el camino. Recordé que acababa de ver claramente a don Juan, cuando antes apenas podía distinguir sus contornos. Me detuve y miré la distancia, y pude ver incluso el otro lado del valle. Algunos peñascos que había allí se hicieron perfectamente visibles. Pensé que debería ser de madrugada, pero se me ocurrió que tal vez hubiera perdido la noción del tiempo. Miré mi reloj. Eran las 12:10 del día. Revisé el reloj para ver si estaba funcionando. No podía ser mediodía, tenía que ser medianoche. Planeaba correr por el agua y volver a las rocas, pero vi acercarse a don Juan y lo esperé. Le dije que podía ver en la oscuridad. Él se quedó mirándome largo rato sin decir palabra. Si acaso habló, no lo oí, pues me hallaba concentrado en mi nueva y única capacidad de ver en lo oscuro. Podía distinguir los guijarros minúsculos en la arena. En momentos todo estaba tan claro que parecía ser madrugada o atardecer. Luego se oscurecía, luego se aclaraba de nuevo. Pronto advertí que la luminosidad correspondía a la diástole de mi corazón, y la oscuridad a la sístole. El mundo se hacía brillante y oscuro y brillante de nuevo con cada latido de mi corazón. Estaba absorto en este descubrimiento cuando el extraño sonido que había oído antes se hizo audible otra vez. Mis músculos se tensaron. Anuctal, según oí la palabra en esta ocasión, está aquí, dijo don Juan. Yo imaginaba el bramido tan atronante, tan avasallador, que nada más importaba. Cuando amainó, percibí un aumento súbito en el volumen de agua. El arroyo, que un minuto antes había tenido una anchura de menos de 30 centímetros, se expandió hasta ser un lago enorme. Luz que parecía venir de encima de él tocaba la superficie como brillando a través de follaje espeso. De tiempo en tiempo el agua cintilaba un segundo, dorada y negra. Luego quedaba oscura, sin luz, casi fuera de vista y sin embargo extrañamente presente. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, nada más que observando, acuclillado a la orilla del lago negro. El rugido debió de calmarse mientras tanto, pues lo que me hizo regresar con violencia a la realidad fue otro zumbido aterrador. Me volví para buscar a don Juan. Lo vi trepar y desaparecer tras la saliente de roca. Sin embargo, el sentimiento de estar solo no me molestaba en absoluto. Reposaba allí en un estado de abandono y confianza totales. El bramido se hizo audible de nuevo. Era muy intenso, como el ruido causado por un viento alto. Escuchándolo con todo el cuidado posible, logré reconocer una melodía definida. Era un conglomerado de sonidos agudos, como voces humanas, acompañado por un tambor bajo, grave. Enfoqué toda mi atención en la melodía, y nuevamente noté que la sístole y la diástole de mi corazón coincidían con el sonido del tambor y con la pauta de la música. Me levanté y la melodía cesó. Traté de escuchar mi corazón, pero el latido no era localizable.
Me acuclillé de nuevo, pensando que acaso la posición de mi cuerpo había causado o inducido los sonidos. Pero nada ocurrió. Ni un sonido. Ni siquiera mi corazón. Pensé que ya era bastante, pero al ponerme en pie para marcharme sentí un temblor de tierra. El suelo bajo mis pies se estremecía. Perdí el equilibrio. Caí hacia atrás y quedé boca arriba mientras la tierra se sacudía con violencia. Traté de aferrar una roca o una planta, pero algo se deslizaba debajo de mí. Me incorporé de un salto, estuve de pie un momento y volví a caer. El terreno donde me hallaba se movía, deslizándose hacia el agua como una balsa. Permanecí inmóvil, atontado por un terror que, como todo lo demás, era único, ininterrumpido y absoluto. Surqué las aguas del lago Negro encaramado en un fragmento de la ribera que parecía un tronco de barro. Tenía la sensación de ir más o menos hacia el sur, transportado por la corriente. Podía ver el agua moverse y arremolinarse en torno mío. Se sentía fría al tacto y curiosamente pesada. La imaginé viva. No había orillas ni puntos de referencia discernibles, ni puedo evocar las ideas o sentimientos que debieron de asaltarme durante aquel viaje. Tras lo que parecieron horas de ir a la deriva, mi balsa dio un viraje en ángulo recto hacia la izquierda, el este. Siguió deslizándose sobre el agua por una distancia muy corta, e inesperadamente chocó contra algo. El golpe me aventó hacia adelante. Cerré los ojos y sentí un dolor agudo al golpear el suelo con las rodillas y con los brazos extendidos. Después de un momento, alcé la mirada. Yacía sobre el polvo. Era como si mi tronco de barro se hubiese fundido con la tierra. Me senté y volví la cara. El agua retrocedía. Se desplazaba hacia atrás, como una ola en la resaca, hasta desaparecer. Quedé allí sentado largo tiempo, tratando de organizar mis pensamientos y de integrar en una unidad coherente todo lo ocurrido. Mi cuerpo entero estaba adolorido. Sentía la garganta como llaga viva, me había mordido los labios al desembarcar. Me incorporé. El viento me dio conciencia de tener frío, mi ropa estaba mojada. Las manos y quijadas y rodillas me temblaban con tal violencia que hube de acostarme nuevamente. Gotas de sudor resbalaban a mis ojos, quemándolos hasta hacerme gritar de dolor. Tras un rato recobré en cierta medida la estabilidad y me levanté. En el crepúsculo oscuro, la escena era muy clara. Di unos pasos. Me llegó distintamente el sonido de muchas voces humanas. Parecían estar hablando alto. Seguí el sonido. Caminé menos de 50 metros y me detuve de pronto. Había llegado al final del camino. El sitio donde me hallaba era un corral formado por grandes peñascos. Podía yo distinguir otra fila, y otra, hasta que se fundían con la montaña empinada. De entre ellos surgía la música más exquisita. Era un fluir sonoro ágil, constante, extraño. Al pie de un peñasco vi a un hombre sentado en el suelo, con el rostro vuelto casi de perfil. Me acerqué hasta hallarme quizá a 3 metros de él, entonces volvió la cabeza y me miró. Me detuve, sus ojos eran el agua que yo acababa de ver. Tenían el mismo volumen enorme, el cintilar de oro y negro. La cabeza del hombre era puntiaguda como una fresa, su piel era verde, salpicada de innumerables verrugas. A excepción de la forma en punta, su cabeza era exactamente como la superficie de la planta del peyote. Me quedé inmóvil, mirándolo, no podía apartar los ojos de él. Sentí que me estaba presionando deliberadamente el pecho con el peso de sus ojos. Me ahogaba, perdí el equilibrio y me desplomé. Sus ojos se desviaron. Oí que me hablaba. Al principio su voz fue como el manso crujir de una brisa ligera. Luego la percibí como música, como una melodía cantadei. Supe que estaba diciendo. ¿Qué quieres? Me arrodillé frente a él y hablé de mi vida. Luego lloré. Me miró de nuevo. Sentí que sus ojos tiraban de mí y pensé que ese sería el momento de mi muerte. Me hizo seña de acercarme. Vacilé un segundo antes de dar un paso. Mientras me acercaba, él apartó de mí los ojos y me enseñó el dorso de su mano. La melodía dijo, mira. En medio de la mano había un agujero redondo. Mira, dijo otra vez la melodía. Me asomé al agujero y me vi a mí mismo. Estaba muy viejo y débil y corría encorvado. Chispas brillantes volaban en todo mi derredor. Luego 3 de las chispas me golpearon, 2 en la cabeza y una en el hombro izquierdo. Mi figura, en el agujero, se irguió por un momento hasta hallarse totalmente vertical, y luego desapareció junto con el hoyo. Pescalito volvió de nuevo los ojos a mí. Estaban tan cerca que yo los oía retumbar suavemente con ese sonido peculiar tantas veces oído esa noche. Fueron apaciguándose hasta ser como un estanque quieto, ondulado por destellos de oro y negro. Apartó los ojos una vez más y, saltando como grillo, se alejó cosa de 50 metros. Saltó otra y otra vez, y desapareció en la lejanía. Lo siguiente que recuerdo es haber echado a andar. Muy racionalmente, traté de reconocer puntos de referencia, tales como montañas en la distancia, para orientarme.
Durante toda la experiencia me habían obsesionado los puntos cardinales, y creía yo que el norte debía estar a mi izquierda. Caminé en esa dirección bastante rato antes de advertir que ya era de día y que ya no estaba usando mi visión nocturna. Recordé que tenía reloj y vi la hora. Eran las 8. A eso de las 10 llegué a la saliente donde había estado la noche anterior. Don Juan yacía dormido en el suelo. ¿Dónde has estado? Dijo. Me senté a tomar aire. Tras un largo silencio, Don Juan preguntó. ¿Lo viste? Empecé a narrar la sucesión de mis experiencias desde el principio, pero me interrumpió diciendo que todo cuanto importaba era si lo había yo visto o no. Me preguntó si Mezcalito había estado cerca de mí. Le dije que casi lo había tocado. Esa parte de mi relato le interesó. Escuchó atentamente cada detalle, sin comentar, interrumpiendo solo para inquirir sobre la forma del ente que yo había visto, su talante, y otros detalles acerca de él. Era como mediodía cuando don Juan pareció haber oído suficiente. Se levantó y amarró a mi pecho un saco de lona, me ordenó caminar tras él y dijo que él iba a cortar a Mezcalito y que yo debía recibirlo en mis manos y meterlo con delicadeza en el saco. Bebimos un poco de agua y empezamos a caminar. Cuando llegamos al borde del valle, don Juan pareció titubear un momento sobre la dirección a seguir. Una vez que hubo elegido anduvimos en línea recta. Cada vez que llegábamos a una planta de peyote, se acuclillaba frente a ella y muy gentilmente cortaba la parte superior con su cuchillo corto y cerrado. Hacía una incisión al nivel del suelo y rociaba la herida, como él la llamaba, con polvo puro de azufre que llevaba en una bolsa de cuero. Sostenía el botón fresco en la mano izquierda y esparcía el polvo con la derecha. Luego se ponía en pie para entregarme el botón, que yo recibía con ambas manos, como él había prescrito, y colocaba dentro del saco. Mantente derecho y no dejes que la bolsa toque la tierra ni las matas ni ninguna otra cosa, me decía repetidamente, como si pensara que yo lo olvidaría. Recogimos 65 botones. Cuando el saco estuvo completamente lleno, lo puso sobre mi espalda y amarró otro a mi pecho. Al terminar de cruzar la meseta teníamos 2 sacos llenos, que contenían 110 botones de peyote. Los sacos eran tan pesados y voluminosos que yo apenas podía caminar bajo su bulto y su peso. Don Juan me susurró que las bolsas estaban pesadas porque Mezcalito quería regresar a la tierra. Dijo que la tristeza de dejar su morada era lo que hacía pesado a Mezcalito. Mi verdadera tarea era no dejar que los sacos tocaran el suelo, porque si lo hacía, Mezcalito jamás me permitiría tomarlo de nuevo. En un momento particular la presión de las correas sobre mis hombros se hizo insoportable. Algo estaba ejerciendo una fuerza tremenda, tirando hacia abajo. Sentí mucha aprensión. Noté que había empezado a caminar más rápidamente, casi a correr. Iba por así decirlo trotando detrás de don Juan. De pronto disminuyó el peso sobre mi pecho y mi espalda. La carga se hizo esponjosa y ligera. Corrí libremente para alcanzar a don Juan, que iba delante de mí. Le dije que ya no sentía el peso. Me explicó que ya habíamos dejado la morada de Mezcalito. Martes, 3 de julio, 1962. Creo que Mezcalito casi te ha aceptado, dijo don Juan. ¿Por qué dice usted que casi me ha aceptado, don Juan? No te mató, ni siquiera te hizo daño. Te dio un buen susto, pero no uno malo de verdad. Si no te hubiera aceptado para nada, se te habría parecido monstruoso y lleno de ira. Algunas gentes han aprendido lo que significa el horror al encontrárselo y no ser aceptadas. Si es tan terrible, ¿por qué no me lo dijo usted antes de llevarme al campo? No tienes valor suficiente para buscarlo a propósito. Pensé que era mejor que no supieses. Pero pude haber muerto, don Juan. Sí, pudiste. Pero yo estaba seguro de que te iba a ir bien. Una vez jugó contigo. No te hizo daño. Pensé que también esta vez tendría compasión de ti. Le pregunté si realmente pensaba que Mezcalito me había tenido compasión. La experiencia había sido aterradora. Yo sentía casi haber muerto de susto. Dijo que Mezcalito fue de lo más bondadoso conmigo. Me enseñó una escena que era una respuesta a una pregunta. Don Juan dijo que Mezcalito me había dado una lección. Le pregunté cuál era la lección y qué significaba. Dijo que sería imposible responder a esa pregunta porque yo había tenido demasiado miedo para saber exactamente qué le preguntaba a Mezcalito. Don Juan sondeó mi memoria con respecto a lo que había dicho a Mezcalito antes de que él me enseñara la escena en su mano. Pero yo no podía acordarme. Todo cuanto recordaba era haber caído de rodillas a confesarle mis pecados. Don Juan no pareció tener interés en hablar más de eso. Le pregunté, ¿puede enseñarme la letra de las canciones que usted cantaba? No, no puedo. Esas palabras son mías, las palabras que el protector mismo me enseñó. Las canciones son mis canciones. No puedo decirte cuáles son. ¿Por qué no puede decirme, don Juan?
Porque esas canciones son un lazo entre el protector y yo. Estoy seguro de que algún día él te enseñará tus propias canciones. Espera hasta entonces, y nunca jamás copies ni preguntes las canciones que pertenecen a otra gente. ¿Cuál era el nombre que usted pronunció? ¿Puede decirme eso, don Juan? No. Su nombre nunca puede pronunciarse más que para llamarlo. ¿Y si yo quiero llamarlo? Si algún día te acepta, te dirá su nombre. Ese nombre será para que tú solo lo uses, ya sea para llamarlo en voz alta o para decírtelo en silencio a ti mismo. Ah, lo mejor te dirá que su nombre es José. ¿Quién sabe? ¿Por qué es malo usar su nombre para hablar de él? ¿Ya viste sus ojos? No. Con el protector no se juega. Por eso no puedo explicarme el hecho de que escogiera jugar contigo. ¿Cómo puede ser él un protector si también hace mal a la gente? La respuesta es muy sencilla. Mezcalito es un protector porque está a la disposición de cualquiera que lo busque. Pero, no es cierto que todo en el mundo está a la disposición de cualquiera que lo busque. No, eso no es cierto. Los poderes aliados solo están a disposición de los brujos, pero cualquiera puede disponer de Mezcalito. Pero entonces, ¿por qué daña a cierta gente? No a todos les gusta Mezcalito, pero todos lo buscan con la idea de sacar provecho sin trabajar. Naturalmente, su encuentro con él siempre es horrendo. ¿Qué ocurre cuando acepta por entero a alguien? Se le aparece como un hombre o como una luz. Cuando alguien ha ganado esta clase de aceptación, Mezcalito es constante. Ya no vuelve a cambiar después. A lo mejor cuando te lo encuentres de nuevo será una luz, y algún día hasta puede llevarte a volar y revelarte todos sus secretos. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese punto, don Juan? Tienes que ser un hombre fuerte, y tu vida tiene que ser verdadera. ¿Qué es una vida verdadera? Una vida que se vive con la certeza nítida de estar viviéndola. Una vida buena, fuerte. V. Don Juan inquiría periódicamente, en forma casual, sobre el estado de mi datura. En el año transcurrido desde que replanté la raíz, la planta se había convertido en un arbusto grande. Había dado semillas y las vainas de las semillas se habían secado. Y don Juan juzgó que era hora de que yo aprendiera algo más sobre la hierba del diablo. Domino, 27 de enero, 1963. Don Juan me dio hoy la información preliminar sobre la segunda parte de la raíz de datura, el segundo paso en el aprendizaje de la tradición. Dijo que la segunda parte de la raíz era el verdadero principio del aprendizaje. En comparación con ella, la primera parte era juego de niños. Había que dominar la segunda parte, había que tomarla 20 veces por lo menos, dijo, antes de poder avanzar al tercer paso. ¿Qué hace la segunda parte? Pregunté. La segunda parte de la hierba del diablo se usa para ver. Con ella, un hombre puede remontarse por los aires y ver qué está pasando en cualquier sitio que escoja. ¿Puede en verdad un hombre volar por los aires, don Juan? ¿Por qué no? Como ya te dije, la hierba del diablo es para aquellos que buscan poder. El hombre que domina la segunda parte puede usar la hierba del diablo para ganar más poder haciendo cosas que nadie se imagina. ¿Qué clase de cosas, don Juan? No te lo puedo decir. Cada hombre es distinto. Lunes, 28 de enero, 1963. Si completas con bien el segundo paso, dijo don Juan, solo podré enseñarte otro paso más. Al ir aprendiendo sobre la hierba del diablo me di cuenta de que no era para mí, y ya no adelanté más en su camino. ¿Qué le hizo decidir en contra de ello, don Juan? La hierba del diablo estuvo a punto de matarme todas las veces que traté de usarla. Una vez me fue tan mal que me di por acabado. Y sin embargo, yo habría podido evitar todo ese dolor. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera especial de evitar el dolor? Sí, hay una manera. ¿Es una fórmula, o un procedimiento, o qué? Es una manera de agarrarse a las cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo sobre la hierba del diablo, era demasiado ansioso. Me agarraba a las cosas de la misma manera que los niños agarran dulces. La hierba del diablo es solo un camino entre cantidades de caminos. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más un camino, y no hay afrenta, ni para ti ni para otros, en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo. Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego hazte a ti mismo, y a ti solo, una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. Mi benefactor me habló de ella una vez cuando yo era joven, y mi sangre era demasiado vigorosa para que yo la entendiera, ahora sí la entiendo. Te diré cuál es, tiene corazón este camino. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte.
Son caminos que van por el matorral. Puedo decir que en mi propia vida he recorrido caminos largos, pero no estoy en ninguna parte. Ahora tiene sentido la pregunta de mi benefactor, ¿tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje, mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Domingo, 21 de abril, 1963. La tarde del martes 16 de abril, don Juan y yo fuimos a los cerros donde están sus daturas. Me pidió dejarlo solo allí, y esperarlo en el coche. Volvió casi 3 horas después cargando un paquete envuelto en una tela roja. Cuando iniciábamos el regreso a su casa, señaló el bulto y dijo que era su último regalo para mí. Pregunté si quería decir que ya no iba a enseñarme. Explicó que se refería al hecho de que yo tenía una planta plenamente madura y ya no necesitaría de las suyas. Al atardecer tomamos asiento en su cuarto. Él sacó un mortero y una mano, ambos de acabado pulido. El cuenco del mortero tenía unos 15 centímetros de diámetro. Desató un gran paquete lleno de bultos pequeños, seleccionó 2 y los puso sobre un petate, a mi lado, luego añadió otros 4 bultos del mismo tamaño, extraídos del paquete que trajo a casa. Dijo que eran semillas, y yo debía molerlas hasta convertirlas en polvo fino. Abrió el primer bulto y virtió parte de su contenido en el mortero. Las semillas secas eran redondas, de color amarillo caramelo. Empecé a trabajar con la mano del mortero. Tras un rato don Juan me corrigió. Me dijo que primero empujase la mano contra un lado del recipiente y luego la deslizara sobre el fondo para hacerla subir contra el otro lado. Le pregunté qué iba a hacer con el polvo. No quiso hablar de ello. El primer lote de semillas resultó extremadamente duro de moler. Tardé 4 horas en terminar el trabajo. La espalda me dolía a causa de la postura en que había estado sentado. Me acosté y quise dormirme allí mismo, pero don Juan abrió la siguiente bolsa y vació parte de su contenido en el mortero. Esta vez las semillas eran un poco más oscuras que las primeras y se hallaban apelotonadas. El resto del contenido de la bolsa era una especie de polvo, consistente en gránulos muy pequeños, redondos y oscuros. Yo quería algo de comer, pero don Juan dijo que si deseaba aprender tenía que seguir la regla, y la regla solo me permitía beber un poco de agua mientras aprendía los secretos de la segunda parte. La tercera bolsa contenía un puñado de gorgojos negros, vivos. Y en la última había algunas semillas frescas, blancas y casi pulposas en su blancura, pero fibrosas y difíciles de convertir en pasta fina, como don Juan esperaba de mí. Cuando Hugh terminado de moler el contenido de las 4 bolsas, él midió 2 tazas de un agua verdosa, la virtió en una olla de barro y puso la olla al fuego. Cuando el agua hervía, añadió el primer lote de semillas pulverizadas. Agitó el líquido con un pedazo largo y puntiagudo de hueso o madera, que llevaba en su morral de cuero. Apenas hirvió nuevamente el agua, añadió las otras sustancias una por una, siguiendo el mismo procedimiento. Luego añadió otra taza de la misma agua y dejó la mezcla hervir a fuego lento. Entonces me dijo que era hora de macerar la raíz. Extrajo cuidadosamente un largo pedazo de raíz de datura del bulto que había traído a casa. La raíz tenía unos 40 centímetros de largo. Era gruesa, como de 4 centímetros de diámetro. Dijo que era la segunda parte, y también la había medido él mismo porque aún era su raíz. La próxima vez que yo probara la hierba del diablo, dijo, tendría que medir mi propia raíz. Empujó hacia mí el gran mortero, y procedí a macerar la raíz exactamente como la había hecho con la primera parte. Me guió a través de los mismos pasos, y nuevamente dejamos la raíz macerada remojándose en agua, expuesta al sereno. Para entonces, la mezcla hirviente se había solidificado en la olla de barro. Don Juan retiró la olla del fuego, la puso dentro de una red y la colgó de una viga a mitad del aposento. El 17 de abril, a eso de las 8 de la mañana, don Juan y yo empezamos a colar con agua el extracto de raíz. Era un día claro, soleado, y don Juan interpretó el buen tiempo como augurio de que yo le simpatizaba la hierba del diablo. Dijo que, conmigo allí, nada más se acordaba de lo mala que la hierba había sido con él. El procedimiento que seguimos para filtrar el extracto de raíz fue el mismo que yo había observado para la primera parte. Al atardecer, tras vaciar el agua de encima por 8ª vez, quedó en el fondo del recipiente una cucharada de sustancia amarillenta. Volvimos al cuarto de don Juan, donde aún había 2 bolsitas sin tocar. Abrió una, metió la mano y con la otra plegó el extremo abierto en torno de su muñeca. Parecía estar sosteniendo algo, a juzgar por la forma como su mano se movía dentro de la bolsa. De pronto, con un movimiento rápido, peló la bolsa de su mano como quitándose un guante, volteándola al revés, y acercó la mano a mi rostro. Estaba sosteniendo una lagartija. La cabeza del animal se hallaba a pocos centímetros de mis ojos. Había algo extraño en el hocico.
Observé un momento, y luego me retraje involuntariamente. El hocico de la lagartija estaba cosido con puntadas toscas. Don Juan me ordenó coger la lagartija con la mano izquierda. La aferré, se revolvió contra mi palma. Sentí náuseas. Mis manos empezaron a sudar. Don Juan tomó la última bolsa y, repitiendo los mismos movimientos, extrajo otra lagartija. También la acercó a mi cara. Vi que los ojos del animal estaban cosidos. Me ordenó coger esta lagartija con la mano derecha. Para cuando tuve ambas lagartijas en las manos, me hallaba a punto de vomitar. Tenía un deseo avasallador de dejarlas caer y largarme de allí. No las apachurres, dijo, y su voz me trajo un sentido de alivio y de propósito. Preguntó qué me pasaba. Trataba de estar serio, pero no pudo contener la risa. Intenté aflojar las manos, pero sudaban tan profusamente que las lagartijas, retorciéndose, empezaron a escapárseme. Sus garritas agudas arañaban mis manos, produciendo una increíble sensación de asco y náusea. Cerré los ojos y apreté los dientes. Una de las lagartijas ya se deslizaba a mi muñeca. Solo necesitaba dar un tirón para sacar la cabeza de entre mis dedos y quedar libre. Yo experimentaba una sensación peculiar de desesperación física, de incomodidad suprema. Gruñía a don Juan, entre dientes, que me quitara esas porquerías. Mi cabeza se sacudía involuntariamente. Él me miró con curiosidad. Gruñí como un oso, sacudiendo el cuerpo. Don Juan echó las lagartijas en sus bolsas y empezó a reír. Yo quería reír también, pero tenía el estómago revuelto. Me acosté. Le expliqué que lo que me había afectado era la sensación de las garras en mis palmas. Él dijo que muchas cosas podían volver loco a un hombre, sobre todo si no tenía la decisión, el propósito necesario para aprender. Pero cuando un hombre poseía una intención clara y recia, los sentimientos no resultaban en modo alguno un obstáculo, pues era capaz de controlarlos. Don Juan esperó un rato y entonces, repitiendo los mismos movimientos, me entregó de nuevo las lagartijas. Me dijo que alzara sus cabezas y las frotara suavemente contra mis sienes, mientras les preguntaba cualquier cosa que quisiera saber. Al principio no comprendí qué deseaba de mí. Me dijo otra vez que preguntara a las lagartijas cualquier cosa que yo no pudiese averiguar por mí mismo. Me dio toda una serie de ejemplos, podía yo descubrir cosas sobre personas que por lo común no veía, o sobre objetos perdidos, o sobre sitios que no conociera. Entonces advertí que se refería a la adivinación. Me puse muy excitado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que perdía el aliento. Me advirtió que esta primera vez no preguntara sobre asuntos personales. Dijo que mejor pensara en algo que no tuviese nada que ver conmigo. Debía pensar rápidamente y con claridad, porque no habría modo de revocar mis pensamientos. Traté frenéticamente de pensar en algo que deseara saber. Don Juan me instaba con imperiosidad, y quedé atónito al darme cuenta de que no podía pensar nada que quisiese preguntar a las lagartijas. Tras una espera penosamente larga, se me ocurrió algo. Tiempo antes, habían robado un buen número de libros de un salón de lectura. No era un asunto personal, y sin embargo me interesaba. Yo no tenía ideas preconcebidas acerca de la identidad de la persona, o personas, que habían tomado los libros. Froté las lagartijas contra mis sienes, preguntándoles quién era el ladrón. Tras un rato, don Juan metió las lagartijas en las bolsas y dijo que no había ningún secreto profundo con respecto a la raíz ni a la pasta. La pasta se hacía para dar dirección, la raíz aclaraba las cosas. Pero el verdadero misterio eran las lagartijas. Ellas eran el secreto de toda la brujería de la segunda parte, dijo don Juan. Le pregunté si eran un tipo especial de lagartijas. Respondió que sí lo eran. Tenían que venir de la zona de la propia planta de uno, tenían que ser amigas de uno. Y para trabar amistad con las lagartijas, había que cultivarla un largo período. Había que desarrollar una fuerte amistad con ellas dándoles comida y hablándoles con bondad. Pregunté por qué era tan importante su amistad. Don Juan dijo que las lagartijas solo se dejan capturar si conocen al hombre, y quien tomara en serio la hierba del diablo debía tratar con seriedad a las lagartijas. Dijo que, como regla, las lagartijas debían cogerse después de que la pasta y la raíz estuvieran preparadas. Debían cogerse al atardecer. Si uno no estaba en confianza con las lagartijas, dijo, podía pasarse días tratando, sin éxito, de cogerlas, y la pasta solo duraba un día. Luego me dio una larga serie de instrucciones concernientes al procedimiento a seguir una vez capturadas las lagartijas. Una vez que hayas cogido las lagartijas, ponlas en bolsas separadas. Luego saca a la primera y háblale. Discúlpate por causarle dolor y ruégale que te ayude. Y cósele la boca con una aguja de madera. Haz la costura con fibras de ágave y una espina de cholla. Aprieta bien las puntadas. Luego dile las mismas cosas a la otra lagartija y cósele los párpados. A la hora en que la noche empiece a caer estarás listo. Toma la lagartija de la boca cocida y explícale el asunto del que quieres saber. Pídele que vaya a ver por ti.
Dile que tuviste que coserle la boca para que se apure a volver y no hable con nadie más. Déjala revolcarse en la pasta después de que se la embarres en la cabeza, luego ponla en el suelo. Si toma la dirección de tu buena fortuna, la brujería saldrá bien y fácil. Si agarra la dirección contraria, saldrá mal. Si la lagartija se acerca a ti, hacia el sur, puedes esperar mejor suerte que de costumbre, pero si se aleja de ti, hacia el norte, la brujería será terriblemente difícil, puedes hasta morir. De modo que, si se aleja de ti, estás a tiempo de rajarte. A estas alturas puedes tomar la decisión de rajarte. Si te rajas, perderás tu autoridad sobre las lagartijas, pero mejor eso que perder la vida. O también puede ser que decidas seguir con la brujería a pesar de mi advertencia. En ese caso, el paso siguiente es tomar la otra lagartija y decirle que escuche el relato de su hermana y luego te lo describa. Pero ¿cómo puede la lagartija de la boca cocida decirme lo que ve? No se le coció la boca para que no hablará. Coserle la boca le impide contar su relato a los extraños. La gente dice que las lagartijas son platicadoras, en cualquier parte se paran a platicar. Bueno, el paso siguiente es embarrarle la pasta atrás de la cabeza, y luego frotar la cabeza de la lagartija contra tu sien izquierda, sin que la pasta toque el centro de tu frente. Al comienzo del aprendizaje, es buena idea enlazar a la lagartija por en medio, con un cordón, y amarrártela al hombro derecho. Así no la pierdes ni la lastimas. Pero conforme progresas y te vas familiarizando con el poder de la hierba del diablo, las lagartijas aprenden a obedecer tus órdenes y se quedan trepadas en tu hombro. Después que te hayas untado pasta en la sien derecha, con la lagartija, mete en la olla los dedos de las dos manos. Úntate la pasta primero en las sienes y luego extiéndela bien sobre ambos lados de tu cabeza. La pasta se seca muy rápido, y puede aplicarse tantas veces como sea necesario. Cada vez, empieza por usar primero la cabeza de la lagartija y después tus dedos. Tarde o temprano la lagartija que fue a ver regresa y le cuenta a su hermana todo el viaje, y la lagartija ciega te lo describe como si fueras de su especie. Cuando la brujería esté terminada, pon a la lagartija en el suelo y déjala ir, pero no mires a dónde va. Escarba con las manos un agujero hondo y entierra en él todo lo que usaste. Alrededor de las 6 de la tarde, don Juan recogió del recipiente el extracto de raíz, depositándolo sobre un trozo liso de pizarra. Había menos de una cucharadita de almidón amarillo. Puso la mitad en una taza y añadió agua amarillenta. Dio vueltas a la taza para disolver la sustancia. Le entregó la taza y me dijo que bebiera la mezcla. Era insípida, pero dejó en mi boca un sabor levemente amargo. El agua estaba demasiado caliente y eso me molestó. Mi corazón empezó a golpear a prisa, pero pronto me tranquilicé de nuevo. Don Juan trajo la olla de la pasta. Esta parecía sólida y tenía una superficie reluciente. Quise penetrar la costra con el dedo, pero don Juan saltó hacia mí y apartó mi mano de la olla. Se molestó mucho. Dijo que era mucho descuido de mi parte el tratar de hacer eso, y que si yo de veras quería aprender no había necesidad de ser descuidado. Eso era poder, dijo señalando la pasta, y nadie sabía qué clase de poder era en realidad. Era suficiente injuria, ya que nos metiéramos con él para nuestros propios fines, algo que no podemos evitar porque somos hombres, dijo, pero al menos había que tratarlo con el debido respeto. La mezcla semejaba a avena cocida. Al parecer tenía almidón suficiente para darle esa consistencia. Don Juan me pidió traer las bolsas con las lagartijas. Tomó la lagartija del hocico cocido y me la entregó cuidadosamente. Me hizo cogerla con la mano izquierda y me dijo que tomara con el dedo un poco de pasta y lo frotara en la cabeza de la lagartija y luego pusiera la lagartija en la olla y la sostuviera allí hasta que la pasta cubriese todo su cuerpo. Luego me indicó sacar a la lagartija de la olla. Recogió la olla y me guió a una zona rocosa no demasiado lejos de su casa. Señaló una gran roca y me dijo que me sentara frente a ella, como si fuera mi datura, y, sosteniendo la lagartija frente a mi rostro, le explicara nuevamente lo que deseaba saber y le rogara ir a buscarme la respuesta. Le aconsejó decir a la lagartija que sentía haber tenido que causarle molestias, y prometerle que a cambio sería bueno con todas las lagartijas. Y luego me indicó sostenerla entre los dedos tercero y cuarto de mi mano izquierda, donde una vez él hizo un corte, y bailar alrededor de la roca haciendo exactamente lo que había hecho al replantar la raíz de la hierba del diablo. Me preguntó si recordaba cuánto había hecho entonces. Dije que sí. Subrayó que todo tenía que ser exactamente igual, y que si no me acordaba debía esperar hasta que todo se hallase claro en mi memoria. Me advirtió con gran apremio que si actuaba en forma precipitada, sin deliberar, me haría daño a mí mismo. Su última indicación fue que yo pusiera en tierra a la lagartija del hocico cocido y observara hacia dónde se iba, para poder determinar el resultado de la experiencia. Dijo que no debía yo apartar los ojos de la lagartija ni por un instante, pues una treta común de las lagartijas era distraerlo a uno y luego salir corriendo. Todavía no acababa de oscurecer. Don Juan miró el cielo. Te dejo solo, dijo, y se alejó. Seguí todas sus instrucciones y luego puse a la lagartija en el suelo.
La lagartija permaneció inmóvil donde la dejé. Luego me miró, y corrió a las rocas, hacia el este, y desapareció entre ellas. Me senté en el suelo frente a la roca, como si estuviera ante mi planta. Una profunda tristeza me invadió. Le pregunté por la lagartija del hocico cocido. Pensé en su extraño viaje y en cómo me miró antes de correr. Era un pensamiento extraño, una proyección molesta. A mi modo yo también era una lagartija, realizando otro viaje extraño. Mi destino, acaso, era solo el de ver. En ese momento sentía que nunca me sería posible decir lo que había visto. Para entonces ya estaba muy oscuro. Apenas podía ver las rocas que estaban frente a mí. Pensé en las palabras de Don Juan, el crepúsculo, allí está la rendija entre los mundos. Tras largo titubeo empecé a seguir los pasos prescritos. Aunque la pasta parecía avena cocida, no tenía ese tacto. Era muy lisa y fría. Olía en forma peculiar, acre. Producía en la piel una sensación de frescura y se secaba rápidamente. Me froté las sienes 11 veces, sin notar efecto alguno. Traté con mucho cuidado de tomar en cuenta cualquier cambio en percepción o estado de ánimo, pues ni siquiera sabía qué anticipar. De hecho, no era yo capaz de concebir la naturaleza de la experiencia, e insistía en buscar pistas. La pasta se había secado y desprendido en escamas de mis sienes, estaba a punto de untarme más cuando advertí que me hallaba sentado sobre los tobillos, a la japonesa. Había estado sentado con las piernas cruzadas y no recordaba haber cambiado de postura. Tardé algún tiempo en tomar plena conciencia de que me encontraba sobre el piso de una especie de claustro con arcadas altas. Pensé que eran de ladrillo, pero al examinarlas vi que eran de piedra. Esta transición fue muy difícil. Sobrevino tan repentinamente que yo no estaba listo para seguirla. Mi percepción de los elementos de la visión era difusa, como si soñara. Pero los componentes no cambiaban. Permanecían fijos, y yo podía detenerme junto a cualquiera de ellos y examinarlo concretamente. La visión no era tan clara ni tan real como una inducida por el peyote. Tenía un carácter nebuloso, un matiz pastel intensamente placentero. Me pregunté si podría levantarme o no, y enseguida noté que me había movido. Estaba en la parte superior de una escalera y una amiga mía, se hallaba al pie de ella. Sus ojos eran febriles. Había en ellos un brillo de locura. Rió fuertemente, con tal intensidad que resultó aterradora su risa, empezó a subir la escalera. Quise huir o refugiarme, porque ella había estado chiflada una vez. Ese fue el pensamiento que acudió a mi mente. Me oculté detrás de una columna y pasó ante mí sin mirar, ahora se va a un largo viaje. Fue otro pensamiento que se me ocurrió entonces, y finalmente la última idea que recordé fue, se ríe cada vez que está a punto de tronar. De pronto la escena se hizo muy clara, ya no era como un sueño. Era como una escena común, pero yo parecía estar viéndola a través de un cristal. Traté de tocar una columna, pero todo cuanto noté fue que no podía moverme. Sin embargo, sabía que podía quedarme cuanto quisiera, contemplando la escena. Estaba en ella pero no era parte de ella. Sentí que levantaba un dique de pensamientos y argumentos racionales. Me hallaba, hasta donde podía juzgar, en un estado ordinario de conciencia sobria. Cada elemento pertenecía al terreno de mis procesos normales. Y sin embargo, yo sabía que no se trataba de un estado ordinario. La escena cambió súbitamente. Era de noche. Me encontraba en el vestíbulo de un edificio. La oscuridad dentro del edificio me hizo consciente de que en la escena anterior la luz del sol tenía una hermosa claridad. Pero había sido algo tan común que en ese momento no lo advertí. Al seguir mirando la nueva visión, vi a un joven salir de un cuarto con una mochila grande sobre los hombros. No sabía yo quién era, aunque lo había visto una o dos veces. Pasó frente a mí y descendió las escaleras. Para entonces yo había olvidado mi aprensión, mis dilemas racionales. ¿Quién es ese tipo? Pensé. ¿Por qué lo vi? La escena cambió de nuevo y me hallé observando al joven mutilar libros, pegaba algunas páginas con goma, borraba marcas. Luego lo vi acomodar los libros con cuidado en una caja de madera, había una pila de cajas. No estaban en su cuarto sino en algún almacén. Otras imágenes acudieron a mi mente, pero no estaban claras. La escena se hizo nebulosa. Tuve la sensación de girar. Don Juan me sacudió por los hombros y desperté. Me ayudó a levantarme y caminamos de regreso a su casa. Habían pasado 3 horas y media desde el momento en que empecé a untar la pasta en mis sienes hasta la hora en que desperté, pero el estado visionario no pudo haber durado más de 10 minutos. Yo no sentía ningún mal efecto, solo hambre y sueño. Jueves, 18 de abril, 1963. Don Juan me pidió anoche describir mi reciente experiencia, pero yo estaba demasiado adormecido para hablar de ella. No podía concentrarme. Hoy, apenas desperté, repitió su petición. ¿Quién te dijo que esta muchacha había estado chiflada? Preguntó cuando terminé mi historia. Nadie. Fue solo uno de los pensamientos que tuve.
¿Crees que eran tus pensamientos? Le dije que eran mis pensamientos, aunque yo no tenía motivo para pensar que H hubiese estado enferma. Eran pensamientos extraños. Parecían brotar en mi mente surgidos de ninguna parte. Don Juan me miró inquisitivo. Le pregunté si no me creía, rió y dijo que mi costumbre era ser descuidado con mis actos. ¿Qué hice mal, Don Juan? Debiste haber escuchado a las lagartijas. ¿Cómo debí escuchar? La lagartijita encima de tu hombro te estaba describiendo todo lo que veía su hermana. Te estaba hablando, te estaba diciendo todo, y tú no hiciste caso. En cambio, creíste que las palabras de la lagartija eran tus propios pensamientos. Pero sí eran mis propios pensamientos, Don Juan. No lo eran. Esa es la naturaleza de esta brujería. Para decirte la verdad, la visión es más para escucharse que para mirarse. Lo mismo me pasó a mí. Estaba a punto de advertírtelo cuando recordé que mi benefactor no me lo advirtió a mí tampoco. Fue su experiencia como la mía, Don Juan. No, la mía fue un viaje infernal. Casi me muero. ¿Por qué fue infernal? A lo mejor porque yo no le caía bien a la hierba del diablo, o porque no tenía claro lo que quería preguntar. Como tú ayer. Has de haber estado pensando en esa muchacha cuando preguntaste por los libros. No me acuerdo de eso. Las lagartijas nunca yerran. Toman cada pensamiento como una pregunta. La lagartija volvió y te dijo cosas de H que nadie podrá entender jamás, porque ni siquiera tú sabes cuáles eran tus pensamientos. Y la otra visión que tuve. Tus pensamientos han de haber estado firmes cuando hiciste esa pregunta. Y así es como hay que conducir esta brujería, con claridad. O sea que la visión de la muchacha no debe tomarse en serio. ¿Cómo puede tomarse en serio si no sabes qué preguntas estaban contestando las lagartijitas? Sería más claro para la lagartija si uno hiciera una sola pregunta. Sí, sería más claro. Si pudiera sostener con firmeza un solo pensamiento. Pero ¿qué ocurriría, Don Juan, si la única pregunta no fuera sencilla? Mientras tu pensamiento sea firme y no se meta en otras cosas, es claro para las lagartijitas, y entonces su respuesta es clara para ti. ¿Puede uno hacer más preguntas a las lagartijas mientras va avanzando en la visión? No, la visión es para mirar lo que las lagartijas te estén diciendo. Por eso dije que es una visión para oír más que una visión para ver. Por eso te pedí tratar asuntos no personales. Por lo general, cuando la pregunta trata de personas, tu ansia de tocarlas o de hablarles es demasiado fuerte, y la lagartija deja de hablar y la brujería se deshace. Deberás saber mucho más que ahora antes de querer ver cosas que te conciernan en lo personal. La próxima vez debes escuchar con cuidado. Estoy seguro de que las lagartijitas te dijeron muchas, muchas cosas, pero no estabas escuchando. Viernes, 19 de abril, 1963. ¿Qué son todas las cosas que molí para la pasta, Don Juan? Semillas de hierba del diablo y los gorgojos que viven de las semillas. La medida es un puño de cada cosa, ahuecó la mano derecha para mostrarme cuánto. Le pregunté qué ocurriría si un elemento se usara solo, sin los demás. Dijo que tal procedimiento solo produciría el antagonismo de la hierba del diablo y de las lagartijas. No debes enemistarte con las lagartijas, dijo, porque al otro día, cuando esté atardeciendo, tienes que regresar al sitio de tu planta. Háblales a todas las lagartijas y pide que salgan otra vez a las dos que te ayudaron en la brujería. Busca por todas partes hasta que esté oscuro. Si no puedes hallarlas, debes intentarlo de nuevo al otro día. Si eres fuerte hallarás a las dos, y entonces tendrás que comértelas allí mismo. Y tendrás por siempre la facultad de ver lo desconocido. Ya nunca necesitarás coger lagartijas para practicar esta brujería. Vivirán dentro de ti desde entonces. ¿Qué hago si nada más encuentro una? Si nada más encuentras una, debes dejarla ir al final de tu búsqueda. Si la encuentras el primer día, no la guardes con la esperanza de coger a la otra al día siguiente. Eso nada más echaría a perder tu amistad con ellas. ¿Qué sucede si no puedo hallarlas para nada? Creo que eso sería lo mejor para ti. Quiere decir que debes coger dos lagartijas cada vez que necesites su ayuda, pero también quiere decir que eres libre. ¿Cómo? Libre. Libre de ser esclavo de la hierba del diablo. Si las lagartijas viven dentro de ti, la hierba del diablo no te dejará ir jamás. ¿Es malo eso? Claro que es malo. Te apartará de todo lo demás. Tendrás que pasar la vida cultivándola como aliado. Es posesiva. Una vez que te domina, solo hay un camino a seguir, el suyo. ¿Y si hallo muertas a las lagartijas? Si hayas muerta a una o a las dos, no debes tratar de hacer esta brujería durante un tiempo. Déjala descansar un rato. Creo que solo esto necesito decirte. Lo que te he dicho es la regla. Cada vez que practiques por tu cuenta esta brujería, debes sentarte frente a tu planta y seguir todos los pasos que te he descrito.
Otra cosa, no debes comer ni beber hasta que la brujería esté terminada. Y el siguiente paso en las enseñanzas de Don Juan fue un nuevo aspecto en el dominio de la segunda parte de la raíz de datura. En el tiempo transcurrido entre las dos etapas del aprendizaje, Don Juan inquirió únicamente acerca del desarrollo de mi planta. Jueves, 27 de junio, 1963. Es buena costumbre probar la hierba del diablo antes de emprender de Lien, su camino, dijo Don Juan. ¿Cómo se le prueba, Don Juan? Debes probar otra brujería con las lagartijas. Tienes todos los elementos que se necesitan para hacerles una pregunta más, esta vez sin mi ayuda. Es muy necesario que haga yo esta brujería, Don Juan. Es la mejor forma de probar los sentimientos de la hierba del diablo hacia ti. Ella te prueba todo el tiempo, así que es justo que tú también la pruebes, y si en cualquier punto a lo largo de su camino sientes que por algún motivo no deberías seguir, entonces simplemente te detienes. Sábado, 29 de junio, 1963. Saqué a colación el tema de la hierba del diablo. Quería que Don Juan me dijese más sobre ella, y sin embargo no quería comprometerme a participar. La segunda parte se usa nada más para adivinar, ¿no es así, Don Juan? Pregunté para iniciar la conversación. No solamente para adivinar. Con ayuda de la segunda parte, uno aprende la brujería de las lagartijas, y al mismo tiempo prueba la hierba del diablo, pero en realidad la segunda parte se usa para otros propósitos. La brujería de las lagartijas es apenas el principio. Entonces, ¿para qué se usa, Don Juan? No respondió. Cambiando súbitamente el tema, me preguntó de qué tamaño estaban las daturas que crecían alrededor de mi propia planta. Señalé la altura con un gesto. Don Juan dijo, te he enseñado a distinguir el macho de la hembra. Ahora, ve a tus plantas y tráeme los dos. Ve primero a tu planta vieja y observa con cuidado el cauce hecho por la lluvia. A estas alturas, el agua ha de haber llevado muy lejos las semillas. Observa las zanjitas hechas por el desagüe y de ellas determina la dirección de la corriente. Luego encuentra la planta que esté creciendo en el punto más alejado a tu planta. Todas las plantas de hierba del diablo que crezcan en medio son tuyas. Más tarde, cuando vayan soltando semilla, puedes extender el tamaño de tu territorio siguiendo el cauce desde cada planta a lo largo del camino. Me dio instrucciones minuciosas sobre cómo procurarme una herramienta cortante. El corte de la raíz, dijo, debía hacerse en la forma siguiente. Primero, debía yo escoger la planta que iba a cortar y apartar la tierra en torno al sitio donde la raíz se unía al tallo. Segundo, debía repetir exactamente la misma danza que había ejecutado al replantar la raíz. Tercero, debía cortar el tallo y dejar la raíz en la tierra. El paso final era cavar para extraer 40 centímetros de raíz. Me instó a no hablar ni delatar sentimiento alguno durante este acto. Deberás llevar 2 trozos de tela, dijo. Extiéndelos en el suelo y pon las plantas encima. Luego córtalas en partes y amontónalas. El orden depende de ti, pero debes recordar siempre qué orden usaste, porque así es como tienes que hacerlo siempre. Tráeme las plantas tan pronto como las tengas. Sábado, 6 de julio, 1963. El lunes 1 grado de julio corté las daturas que Don Juan había pedido. Esperé a que estuviera bastante oscuro antes de bailar alrededor de las plantas, pues no quería que nadie me viera. Me sentía lleno de aprensión. Estaba seguro de que alguien iba a presenciar mis extrañas acciones. Previamente había yo elegido 2 plantas que me parecieron macho y hembra. Tenía que cortar 40 centímetros de la raíz de cada una, y no fue tarea fácil cavar a esa profundidad con un palo. Requirió horas. Tuve que terminar el trabajo en la oscuridad completa, y ya listo para cortarlas debí usar una lámpara de mano. Mi aprensión original de que alguien fuera a verme resultó mínima en comparación con el miedo de que alguien notara la luz en los matorrales. Llevé las plantas a casa de Don Juan el martes 2 de julio. Él abrió los bultos y examinó los trozos. Dijo que aún tenía que darme semillas de sus plantas. Empujó un mortero frente a mí. Tomó un frasco de vidrio y vació su contenido, semillas secas aglomeradas en el mortero. Le pregunté qué eran, y repuso que semillas comidas de gorgojo. Había entre ellas bastantes bichos, pequeños gorgojos negros. Dijo que eran bichos especiales, que debíamos sacarlos y ponerlos en un frasco aparte. Me entregó otro frasco, lleno hasta la tercera parte del mismo tipo de gorgojos. Un trozo de papel metido en el frasco les impedía escapar. La próxima vez tendrás que usar los bichos de tus propias plantas, dijo Don Juan. Lo que haces es cortar las vainas que tengan agujeritos, están llenas de gorgojos. Abres la vaina y raspas todo y lo echas en un frasco. Junta un puñado de gorgojos y guárdalos aparte. Trátalos mal. No les tengas miramientos ni consideraciones. Mide un puño de las semillas apelmazadas comidas de gorgojo y un puño del polvo de los bichos, y entierra lo demás en cualquier sitio en esa dirección, señaló el sureste, de tu planta.
Luego juntas semillas buenas, secas, y las guardas por separado. Junta todas las que quieras. Siempre puedes usarlas. Es buena idea sacar allí las semillas de las vainas, para poder enterrar todo de una vez. Luego, don Juan me dijo que moliera primero las semillas apelmazadas, después los huevos de gorgojo, después los bichos y finalmente las semillas buenas y secas. Cuando todo estuvo bien pulverizado, don Juan tomó los pedazos de datura que yo había cortado y amontonado. Separó la raíz macho y la envolvió con delicadeza en un trozo de tela. Me entregó lo demás y me dijo que lo cortara en pedacitos, lo moliera bien y pusiera en una olla hasta la última gota del jugo. Dijo que yo debía macerar las partes en el mismo orden en que las había amontonado. Después de que terminé, me hizo medir una taza de agua hirviendo y agitarla con todo en la olla, y luego añadir otras 2 tazas. Me entregó una barra de hueso de acabado pulido. Agité con ella la papilla y puse la olla en el fuego. Don Juan dijo entonces que debíamos preparar la raíz, usando para ello el mortero grande porque la raíz macho no podía cortarse para nada. Fuimos atrás de la casa. Don Juan tenía listo el mortero, y procedía a machacar la raíz como había hecho antes. La dejamos remojando, al sereno, y entramos en la casa. Me indicó vigilar la mezcla en la olla. Debía dejar servir hasta que tuviera cuerpo, hasta que fuese difícil de agitar. Luego se acostó en su petate y se durmió. La papilla llevaba al menos una hora hirviendo cuando noté que cada vez era más difícil agitarla. Juzgué que debía estar lista y la quité del fuego. La puse en la red bajo las tejas y me dormí. Desperté al levantarse don Juan. El sol brillaba en un cielo despejado. Era un día cálido y seco. Don Juan comentó de nuevo su certeza de que yo le caía bien a la hierba del diablo. Procedimos a tratar la raíz, y al finalizar el día teníamos una buena cantidad de sustancia amarillenta en el fondo del cuenco. Don Juan escurrió el agua de encima. Pensé que ese era el fin del proceso, pero él volvió a llenar el recipiente con agua hirviendo. Bajó la olla de la papilla. Esta parecía casi seca. Llevó la olla dentro de la casa, la colocó cuidadosamente en el piso y se sentó. Luego empezó a hablar. Mi benefactor me dijo que se permitía mezclar la planta con manteca. Y eso es lo que vas a hacer. Mi benefactor me la mezcló a mí con manteca, pero, ¿cómo? Ya te he dicho, yo nunca le tuve afición a la planta ni traté realmente de hacerme uno con ella. Mi benefactor decía que para mejores resultados, para quienes de veras quieren dominar el poder, lo debido es revolver la planta con cebo de jabalí. El cebo de tripa es el mejor. Pero escoge tú. ¿Acaso la vuelta de la rueda decida que tomes como aliado a la hierba del diablo, y en ese caso te aconsejo, como mi benefactor me aconsejó a mí, cazar un jabalí y sacar el cebo de tripa? En otros tiempos, cuando la hierba del diablo era lo mejor, los brujos acostumbraban ir de cacería nada más para traer cebo de jabalí. Buscaban a los machos más grandes y fuertes. Tenían una magia especial para jabalíes. Tomaban de ellos un poder especial, tan especial que hasta en esos días costaba trabajo creerlo. Pero ese poder se perdió. No sé nada de él. Ni conozco a nadie que sepa. A lo mejor la misma hierba te enseña todo eso. Don Juan midió un puño de manteca y lo echó en el cuenco donde estaba la pasta seca, limpiándose la mano en el borde de la olla. Me dijo que agitara el contenido hasta que estuviera suave y bien revuelto. Batí la mezcla durante casi 3 horas. Don Juan la miraba de tiempo en tiempo, sin considerarla terminada aún. Por fin pareció satisfecho. El aire batido en la pasta le había dado un color gris claro y consistencia de jalea. Colgó la olla del techo, junto al otro recipiente. Dijo que iba a dejarlo allí hasta el otro día, porque preparar esta segunda parte requería 2 días. Me dijo que no comiera nada entre tanto. Podía tomar agua, pero nada de comida.